Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero decirles que para nosotros es una satisfacción tremenda, para la asociación que yo presido y para todas las personas que estamos en la dirección de la misma, pues poder organizar una vez más unas jornadas aquí en La Palma, en este caso unas jornadas de formación continua, que es uno de los propósitos que nos movieron en su día a constituir esta asociación. Quiero, por lo tanto, darle las gracias públicamente al equipo que lidera Leire, que está detrás de toda esta actividad. Quiero darle las gracias a ustedes, a los que nos acompañan aquí y a los televidentes por estar en estas horas, las 4:30 de la tarde, de un día precioso, aquí reunidos para hablar de derecho, que es una cosa pesadísima, sobre todo la sobremesa. Y quiero darle las gracias a José Lozada. Yo voy a hablar muy poco tiempo porque lo importante es oír las ponencias. Yo sí quería decir un par de cosas. Primero, nosotros pretendemos institucionalizar este tipo de actividades formativas. Es una obsesión personal y es un propósito de la asociación, la formación continua aquí en La Palma, en los ámbitos propios de la asociación, que no son solo laboral, sino el mercantil, el financiero tributario, etcétera. Y en esa línea lo que pretendemos es institucionalizar este tipo de jornadas de formación continua con un formato similar o semejante al que tenemos ahora, que sería una ponencia sobre un tema de actualidad y a continuación, pues lo que puede ser, por ejemplo, una actualización de jurisprudencia o el estudio de un tema monográfico de tributario o de derecho laboral, que podría ser, por ejemplo, pues, una actualización en materia procesal, materia de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, la idea nuestra es institucionalizar esto, hacer posible hacerla cada 2 meses, hacer una actividad cada 2 meses, sin perjuicio de que se hagan otras actividades puntuales a medida que las circunstancias nos obliguen, pues, a hacer frente a una normativa nueva que sale, a una reforma legal o lo que sea. Esto, insisto, es la idea fundamental. Y quería además anunciarle que como ya tenemos una página web que funciona y que funciona estupendamente, gracias al equipo directivo y gracias especialmente a Leira, pues estamos planteándonos también en el ámbito de la página web crear una especie de apartado, sección, donde vayamos incorporando las novedades legislativas y las novedades jurisprudenciales para que ustedes puedan, contactando con la página web, pues mantenerse al día sobre la materia. Sin más, paso a presentarles a la persona que va a impartir la primera ponencia, que es don José Lozada. José Lozada, compañero y amigo, no necesita presentación. Es un profesional magnífico del mundo de la abogacía. Está al frente de uno de los mejores despachos de derecho laboral de Canarias y, sobre todo, él une a la condición de gran abogado la condición de gran jurista y, sobre todo, la condición de magnífico comunicador. Él les va a hablar de un tema de absoluta actualidad, que es el de los planes de igualdad a las empresas, que están de actualidad, que las empresas están obligadas a hacerlo ya, con las consecuencias legales. Y, sin más, le cedo la palabra a don José Lozada para que él inicie su comunicación. Bueno, muchas gracias, don Humberto. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Yo, además, añadiría, si me lo permite rápidamente, bueno, que además soy un orgulloso asociado a esa asociación de profesionales de La Palma y que también disfruta de la actividad magnífica que realizan habitualmente, ¿no? Por entrar inmediatamente en materia, aprovechar el tiempo del que disponemos, que es también limitado, me pidieron que abordase lo que estamos efectivamente, como planteaba don Humberto, acometiendo en el ámbito de la infatigable, ¿no?, actividad del gobierno, en un momento en el que seguramente pensamos que tenemos muchas cosas o sobre todo que posiblemente más complicadas entre manos, ¿no?, con la situación que estamos atravesando, la gestión de los ERTEs,
y la preocupación de que estos ERTE no se transformen en despidos objetivos, en despidos colectivos, ¿vale? Pero como saben, y como también seguro les está pasando, la Inspección de Trabajo tiene campañas y en esas campañas pues se han retomado prácticamente desde el verano pasado, ¿no? Desde julio y agosto nosotros hemos empezado otra vez a recibir requerimientos para acreditar en qué estado están los planes de igualdad en aquellas empresas donde existe obligación de dotarse de un plan de igualdad. Y esto, como saben, pues en alguna medida se ha acentuado a raíz de la aparición del decreto 901-2020 en el mes de octubre de 2020, ¿vale? Después del verano, pues apareció ese desarrollo reglamentario en el que hay cambios importantes, hay novedades, que es lo primero que me gustaría compartir con ustedes esta tarde y después efectivamente acompañarles, bucear un poco en lo que es la creación, la generación de un plan de igualdad. He compartido con Leira, Mercedes le facilitará toda la documentación que les he pasado y que además, como verán, y se lo decía Leira y les insisto en esa idea, es una información propia, es una información que utilizamos en el despacho para gestionar los planes de igualdad, pero que tienen accesible en formato Word, de manera que pueden trabajar sobre esos documentos, ¿vale? Y no hay ningún copyright, no hay ningún problema, además la mayoría son materiales del propio Ministerio de Igualdad. Advierto que es del antiguo Ministerio de Igualdad, del que existió en el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que saben que desapareció temporalmente y que ha vuelto a surgir, ¿no? en el gobierno de coalición actual, ¿vale? Pero todo ese material, toda esa guía práctica con la que trabajamos es del antiguo Ministerio de Igualdad, está en vigor, no hay ninguna guía técnica más reciente y realmente es un material, creo que muy útil, ¿no? Muy valioso para poder desarrollar esos planes de igualdad. Y en segundo lugar, saben que además inmediatamente también tendremos que abordar en próximos meses lo que van a ser los registros salariales, ¿no? El 901-2020 fue acompañado en el BOE de ese mismo día por el 902-2020 que introduce obligaciones en materia de registros salariales, ¿vale? No entrará en vigor hasta el mes de abril. El 901-2020 entró en vigor a mediados del mes de enero, pero este decreto, el 902-2020, nos preocupa porque de este sí que no hay ninguna información anterior o la que hay es muy antigua. La última edición que hemos visto es de enero de 2015. Indicaron que iban a generar unas guías técnicas a través de las cuales podamos elaborar los registros salariales, ¿no? Pero eso, insisto, en que está pendiente de desarrollo. Saben que aquí, pues bueno, vamos a tener en ese sentido una carga también muy importante de trabajo, porque seguro que lógicamente en las empresas de un trabajador no, pero en las empresas de 2 o más trabajadores tienen que contar con registro salarial, ¿vale? Con lo cual, ahí también tenemos más trabajo a la vista, ¿vale? Les hago una aproximación muy simple porque parto de la idea de que la mayoría ya han tenido en algún momento contacto, ¿no? con lo que es un plan de igualdad y con el concepto y dónde se reguló, pero solamente por ubicarnos brevísimamente para entrar lo antes posible en materia, ¿no? Saben que el origen está en la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica 3/2007. Visto el escaso impacto, visto el nulo resultado, el legislador, a través del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, bajó el listón. Pasamos a exigir la existencia de planes de igualdad en empresas de 50 o más trabajadores. Pasamos de los iniciales 250 o más a los actuales 50 o más a raíz de esa reforma introducida en marzo del año 2019. Y como les indicaba, hemos tenido más novedades a raíz de la aparición de este decreto, del decreto 901-2020, pues que, por ejemplo, incorpora todo lo que afecta al registro y publicidad de los planes de igualdad, que se van a asimilar, para entendernos, a los convenios colectivos de empresa y que además han tenido un impacto jurisprudencial inmediato porque había ya un pleito en la Audiencia Nacional en trámite y una sentencia del Supremo de 26 de enero, que ahora les comentaré, de 26 de enero de 2021, ha dado sentido, ¿no? a esta misma reforma, la ha ratificado y, como veremos a continuación, además ha introducido aspectos importantes, ¿no? Incluso obligaciones nuevas
estoy usando demasiado la expresión obligación y no me gusta, ¿no? Porque suena a otra cosa. Ahora matizaré y me corregiré, me enmendaré en relación a esto, ¿no? Pero creo que los planes de igualdad son, o tenemos que interpretarlos como asesores, tenemos que interpretarlos como juristas, como una parte de la responsabilidad social corporativa, ¿vale? Si los enfocamos desde la perspectiva de la obligación legal, creo que estamos cometiendo un error que nos va posiblemente a impedir ver la importancia, ver las posibilidades que nos abren estos planes de igualdad, ¿vale? O sea, como habrán notado, soy un creyente, fiel creyente en la bondad de esta herramienta, bien utilizada, bien gestionada, a nivel de las empresas, a nivel de los centros de trabajo, por supuesto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, querría en ese sentido contaminarles, ¿no? Si ustedes se dejan, me gustaría contagiarles de esa idea de intentar llevarlo al ámbito de lo que es el ADN de las empresas, de lo que es la propia esencia de las empresas que tienen un compromiso social y llevarlo a ese ámbito de lo que es la responsabilidad social corporativa. Es verdad, y a mí también me ha siempre llamado mucho la atención esa idea. Yo era un absoluto incrédulo respecto al compliance, al cumplimiento normativo. Como estamos en confianza y veo cuántos estamos conectados, voy a hablar con la transparencia que eso también permite. Yo entendía el compliance auténticamente como un negocio para los grandes despachos, ¿vale? He visto en muchas ocasiones los presupuestos, ¿no?, que se pasan a las empresas para hacer el compliance penal, el compliance corporativo. Ahora incluso hay empresas que venden el producto del compliance 360, en el sentido de que, por ejemplo, pues hay cumplimiento normativo también en materia tecnológica, ¿no? Todo lo que afecta, pues lógicamente, a protección de datos, todo lo que afecta a los derechos digitales de los trabajadores, desde la perspectiva del control a través de sistemas de geolocalización o a través de las cámaras de grabación o de la grabación a través de audio, pero también compliance laboral, ¿no? Y creo que es ahí donde nosotros encajamos, ¿no? Y donde encaja toda esta regulación, sobre todo prevención de riesgos laborales, pero además ahora también todo esto que afecta al ámbito de lo que es la garantía de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como algo que ha llegado para quedarse, que empapa, ¿no?, el Estatuto de los Trabajadores sin lugar a dudas y que ahora pues ha tenido este desarrollo tan importante a raíz de la modificación introducida en marzo de 2019, que en alguna medida, no sé si del todo, pero en alguna medida se ve culminada con este decreto 901/2020, ¿no? Pues bueno, pues dentro de lo que podría ser el compliance, el cumplimiento normativo, estamos en definitiva hablando de transparencia, estamos hablando de realizar un análisis, de realizar una comprobación y aflorar efectivamente el resultado. En definitiva, estamos evidenciando, estamos haciendo aflorar elementos que justifican que, igual que en el ámbito de la evaluación de riesgos, por eso le buscaba ese símil hace un momento de la prevención de riesgos laborales, que tenemos una evaluación positiva, ¿no?, que efectivamente cumplimos, ¿no? Y ahí donde detectamos que hay problemas, introducimos la planificación preventiva, ¿verdad? Pues verán que en el ámbito de los planes de igualdad, como veremos a continuación, sucede exactamente lo mismo. Allí donde detectemos que tenemos problemas o que no cumplimos, vamos a introducir también una planificación. Vamos a incorporar un cronograma donde vamos a identificar en qué no cumplimos y cuáles son los plazos de cumplimiento. Por lo tanto, quienes estén familiarizados con prevención, creo que tienen unos clichés que les van a ser muy útiles para traspasar, ¿no?, esa mentalidad y traspasar esa forma de actuar al ámbito de lo que es los nuevos planes de igualdad. Aquí, como saben, y repaso muy brevemente, había en la norma de marzo del 19 había un periodo transitorio del que ya hemos cubierto una etapa y en realidad pues estamos ya en la fase final de ese periodo transitorio. Este año se ha cubierto el segundo plazo. Las empresas que tienen una plantilla de entre 101 y 150 trabajadores ya tienen que disponer de un plan de igualdad desde el pasado 7 de marzo de 2021, hace 10 días, ¿de acuerdo? También les tranquilizo, ¿no?, porque me imagino que a muchos nos preocupa esta cuestión.
o al menos haberlo iniciado, ¿verdad? Al menos haber dado los primeros pasos para. Creo que a muchos nos sucedió en el primer tramo, en el de las empresas de 151 a 249, el plazo terminaba en plena pandemia, cuando se declaró el estado de alarma, pues a muchos nos pilló de verdad. O sea, a mí tenía reuniones convocadas la semana siguiente y todo se paró. Todo se paró. Algunos pues nos planteamos hacer alguna cosa por videoconferencia y demás, pero en muchas era necesario, sinceramente, hasta el contacto personal y hacía falta la presencialidad. Y en aquel momento interrumpimos muchos planes de igualdad en tramitación, o la negociación de muchos planes de igualdad en estado de tramitación, ¿no? Bueno, eso ha concluido. Como saben, ese primer plazo expiraba el 7 de enero del 2020, del marzo del 2020. El segundo ha expirado hace 10 días, 7 de marzo de 2021. Al menos den los primeros pasos, al menos constituyan comisión de igualdad, firmen el compromiso a nivel de dirección, directivos de la empresa para dotarse de un plan de igualdad, den los primeros pasos. Si hay un requerimiento de la inspección, que está habiendo bastantes, automáticamente les van a dar un plazo para subsanar. Además, plazos generosos, nos están dando plazos de 3 meses, ¿no? Y con eso, salvo que nos encontremos con alguna dificultad en la negociación, en la gestión en sí, en general son plazos más que suficientes para cumplir holgadamente el requerimiento y poder atender, ¿no?, los requerimientos de la inspección, de concluir con la generación del plan de igualdad. Y lo que nos queda es ya realmente el tercer y último tramo, el de las empresas que tienen entre 50 y 100 trabajadores, que tienen todavía de plazo hasta el 7 de marzo del año que viene, de 2022, para dotarse de un plan de igualdad. Volveré sobre la idea de cómo se computan los trabajadores de la plantilla de la empresa para entender dónde está cada empresa, y les hablaré también de lo que sucede ahora, que también es muy novedoso, en relación a cada cuánto tiempo hay que hacer ese cómputo, ¿no? Y veremos que la propia norma, que nos da mucha seguridad a nivel jurídico, ha establecido 2 momentos en el año. Ha establecido el 30 de junio y el 31 de diciembre, y les hablaré de qué es lo que nosotros recomendamos hacer para también acreditar compliance, cumplimiento normativo, que se ha hecho el cómputo, se ha hecho la comprobación y que el resultado que afloraba, que generaba ese cómputo en ese momento, era el que ahora les compartiré en algunas diapositivas más adelante, ¿no? Y también les hablaré de, por ejemplo, cómo ha cambiado, porque se ha bajado en este sentido la regla de cómputo de los trabajadores temporales. En elecciones sindicales, como saben, trabajamos con la idea de que los temporales en los 12 últimos meses, pues por cada 200 trabajadores o fracción es un trabajador más. Aquí el legislador los ha bajado de 200 a 100. Y, por ejemplo, ahora también computan los trabajadores en misión, los trabajadores que prestan servicios a través de una ETT, que tiene una gran lógica jurídica, tiene una aplastante lógica jurídica, pero que, por ejemplo, en elecciones sindicales pues no se tiene en consideración. El estatuto, al regular, ¿no?, los criterios para definir cuáles son los censos laborales, nunca los ha utilizado. En todo caso, además hay una serie de indicaciones en el decreto 901/2020 respecto de, con independencia de cuál sea la plantilla, el número de trabajadores que tenga una empresa, hay una serie de obligaciones comunes, por ejemplo, las que afectan, y es un mandato contenido en el estatuto, recogiendo, ¿no?, la exigencia contenida en el 14 de la Constitución de garantizar que no exista discriminación laboral, sea cual sea mi dimensión, la dimensión de mi plantilla, de 2 a 49, no pasa absolutamente nada en ese sentido, no tendré plan, pero lógicamente me obliga el 17 del Estatuto, me obliga el 14 de la Constitución, tendré que garantizar condiciones idénticas y que no existan discriminaciones laborales por razón de sexo, promover condiciones de trabajo para evitar el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, los protocolos, ¿no?, que muchas veces pues el propio protocolo de acoso moral pues lo utilizamos también como trampolín para también regular, ¿no?, estos protocolos para cómo afrontar una situación en la que algún trabajador denuncie estar siendo objeto de una situación de acoso en el trabajo, y además pues también definir procedimientos específicos para prevenir estas situaciones de acoso, y además darle salida a las posibles denuncias o reclamaciones que se puedan producir, que también es una directiva de la Unión Europea en la que ahora, pues, a través del famoso concepto anglosajón del whistleblowing, pues obliga a las empresas de 50 o más trabajadores y a todas las administraciones públicas,
sea cual sea su tamaño, de tener canales de denuncia anónima. Todo, como ven, pues muy vinculado a obligaciones que surgen de nuestra condición de Estado miembro de la Unión Europea. Las empresas, en todo caso, de menos de 50 trabajadores, voluntariamente podrán dotarse de un plan de igualdad. Y aquí, que esto tiene mucho que ver con algo que ya ustedes seguro tuvieron ocasión de comentar y de valorar cuando analizaron la reforma, el desarrollo reglamentario en marzo del 19, desde luego, eso sí, siempre, aunque sea voluntario y no tenga obligación legal, previa consulta o negociación con la representación de los trabajadores. Aquí pasa algo muy importante y por nuestras manos últimamente han pasado ejemplos de empresas, para que se hagan una idea, una empresa canaria, pero de proyección internacional, más de 500 trabajadores que tenían un plan de igualdad, pero tenían un plan de igualdad acorde a la norma de 2007, no acorde a la norma de 2019, en la que la propia empresa había indicado quiénes negociaban, no solo en su representación, sino en representación de la parte social. Los cambios introducidos en la reforma del 19 y que ahora la reforma a través del decreto 901-2020 potencian, van vinculados a esto. Siempre tiene que ser previa consulta o negociación de todo, desde la constitución de la Comisión de Igualdad a la definición de lo que son los diagnósticos cualitativo y cuantitativo y el propio plan, ¿vale? Ese caso de esa empresa en particular, pues ahora pasará por el periodo transitorio necesariamente a revisión. Tienen 12 meses, desde el día 13 de enero, tienen 12 meses para hasta enero de 2022 adaptar ese plan, que era un plan que seguramente en aquel momento, después de 2007, podía llamarse como tal, pero que en la actualidad pues tendría otra denominación, ¿vale? O sea, necesariamente tiene que haber participación de la representación social para que podamos hablar en puridad de un plan de igualdad, la norma, ¿no?, a los efectos de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Legitimación para negociar, parte social. Claro, el empresario, como les comentaba, pues designará libremente a quien considere, ¿no?, en función de criterios estrictamente empresariales. Los deseables, como siempre, lógicamente deberían de ir vinculados a la formación, deberían de ser personas que cuenten con la formación, con la capacidad, con las habilidades necesarias, que hayan sido instruidos para negociar un plan de igualdad, ¿de acuerdo? Pero el empresario libremente podrá sentar en la mesa en representación de la empresa a quien considere que le representa adecuadamente. Y habrá paridad, ¿no? Como saben, pues necesariamente de la parte social habrá un número idéntico de representantes designados por alguno de los dos siguientes supuestos. Donde existan delegados de personal, donde haya representación unitaria, pues estarán representados los delegados de personal o los comités de empresa. Aquí en general también el criterio suele ser, que a mí no me ilusiona, pero el criterio que se suele utilizar es el de la representatividad, o sea, en función del número de representantes que tienen, pues, si son delegados en plural, hay 3, pues en función de si son de algún sindicato, si son de una candidatura independiente, pues según el número de votos que han obtenido, sabemos que van siendo elegidos por orden de número de votos, o en el comité de empresa, 5, 9, 13, 17, el número que sea, pues también en proporción generalmente a la representatividad que tienen en el propio comité. Debería de conservarse en esa representación dentro de lo que es la parte social en la Comisión de Igualdad, ¿de acuerdo? Pero también hay algún precedente, alguna jurisprudencia donde también recomienda recurrir a criterios, pues, de formación, de capacitación, que, bueno, que insisto, no dejan de ser una mera recomendación, ¿vale? El límite teórico es 13, que es el mismo número que para negociar un convenio colectivo, pero bueno, por cada una de las dos representaciones sentadas en esa comisión de igualdad, ¿de acuerdo? En segundo lugar, y muy importante, porque aquí, como les anticipaba y antes me comentaba también don Humberto antes de empezar, por lo que él va a desarrollar en su ponencia, ha habido una novedad a nivel jurisprudencial muy importante, ¿no?, que hicimos entre marzo de 2019 y enero de 2021, cuando no teníamos RLT, cuando no hay comité de empresa, cuando no hay delegados de personal, elegíamos una comisión ad hoc, ¿de acuerdo? Nos dirigíamos a la plantilla, les decíamos que íbamos a negociar un plan de igualdad y les indicábamos que tenían que celebrar una asamblea.
y que en esa asamblea deberían de elegir entre ellos, de acuerdo con los criterios del artículo 41 del Estatuto y con la modificación que se introdujo en 2012 para ver cómo resolvíamos los problemas que nos generaban en aquellas empresas donde iba a haber una modificación sustancial colectiva o un despido colectivo y no había representación, pues esas famosas comisiones ad hoc que tenían como cometido esa negociación y que después se disolvían, ¿de acuerdo? Utilizábamos esa solución. Pensábamos que era una fórmula apropiada, pues precisamente para generar esa representación enfrente de la parte empresarial con la que poder negociar los planes de igualdad. A la Audiencia Nacional ese tipo de soluciones no le parecían apropiadas. Yo creo que en general lo que generan es la impresión de que en muchas ocasiones la designación no reviste las condiciones de seguridad adecuadas para garantizar que sean imparciales y que muchas veces pueden estar hasta nominados o seminominados por la parte empresarial. Y aquí el Tribunal Supremo, en esa sentencia de 26 de enero de 2021, en el recurso 50/2020, confirmó la opinión, confirmó la solución de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el sentido de indicar que en esos casos no será posible negociar con una comisión ad hoc. Afortunadamente, el artículo 5 del Decreto 901/2020, en su apartado tercero, ha dado respuesta, octubre de 2020, sentencia de enero de 2021, ha dado respuesta al 5.3 a cómo resolver entonces, al no ser posibles, porque la jurisprudencia ahora define que no es posible hacerlo válidamente, cómo resolver ese vacío, ¿de acuerdo? Y el vacío ha sido cubierto por parte del legislador a través de la misma solución que, por ejemplo, hemos visto en los ERTE, ¿no? ¿Qué pasaba en el 8/2020 en relación a los ERTE ETOP en empresas donde no había comités de empresa o delegados de personal? O lo hemos visto hace algunos años más, en 2012, en la denostada reforma de la Ley 3/2012, donde se ha dado prioridad, por ejemplo, a las secciones sindicales, pero la posibilidad de que sean los sindicatos los que asuman la negociación en procesos como los despidos colectivos, ¿no? Es un espacio que el legislador ha vuelto a reservar efectivamente a los sindicatos más representativos, y habla además de los sindicatos también más representativos del sector de que se trate, hostelería, comercio, el sector que sea a nivel productivo, ¿de acuerdo? Aquí la solución que nos ofrece es que nos dirijamos a esos sindicatos más representativos a nivel estatal, autonómico o a nivel del sector para que designen representantes en la mesa de negociación. Indica que el plazo de respuesta máxima por parte de los sindicatos será de 10 días y que además habrá que respetar la representatividad, ahora hablaré de eso, y con un máximo de 6 miembros por parte de cada comisión negociadora. Aquí ni son los 3 del 41 del Estatuto, del 41.5, ni son tampoco los 13 de la negociación colectiva. Aquí el legislador ha indicado hasta un máximo de 6. El problema, o el segundo problema, en aquellos casos en los que tengamos empresas donde se nos dé esa doble situación, que tengamos centros donde sí hay y centros de trabajo donde no hay delegados de personal o comités de empresa, se resuelve en el 5.3 indicando que se crearán unas comisiones mixtas donde estarán representados simultáneamente la RLT y también los sindicatos, ¿de acuerdo? Pero fíjense ahí en la importancia de salvaguardar esa representatividad, por lo tanto, el espacio que ocupará cada uno en esa mesa de hasta 6 estará pues en función de a qué número de trabajadores representen centros de trabajo que sí tengan representación y a cuáles los sindicatos en aquellos centros donde no exista representación. A mí esto me genera, y ya lo estamos teniendo en la práctica, no les hablo de la teoría, me genera también serias dudas, ¿no? Y serios inconvenientes a la hora de la puesta en práctica, ¿no? Hemos hecho ya contactos, hemos hecho ya gestiones directas tanto aquí como en Gran Canaria, como en Tenerife, para resolver problemas como este, y en general la respuesta de los sindicatos ha sido muy positiva, ¿vale? Absoluta colaboración, de acuerdo, nos sentamos, echamos una mano, nos cuentan que efectivamente saben que tienen esta obligación, que les han garantizado que les van a dotar de medios de aquí a junio, julio, para que ellos también puedan contratar. Los que tenemos ya canas y en 2008 empezamos a utilizar
la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, a partir de su entrada en vigor en marzo de 2007, pues a partir de 2008 sabemos que existía la figura del agente de igualdad, en comisiones obreras, en UGT, contrataron a personas, ¿no?, para esta actividad, pero desaparecieron, ¿vale? Yo creo que estuvieron 1 año, 2 años, no estuvieron mucho más tiempo, porque esto en la práctica, y a lo mejor sí en provincias grandes, ¿no?, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, pero aquí realmente tuvieron, esos agentes de igualdad, pues tuvieron muy poquita tarea, muy poquita actividad, y los sindicatos, a la hora de tener pues que utilizar sus recursos escasos, prescindieron de esta figura. Aparentemente van a resurgir como tales o con una denominación similar, porque ahora los sindicatos tienen que asumir, ¿no?, este rol, y tienen que ocupar ese espacio en la negociación de los planes de igualdad. En definitiva, lo que dice esta sentencia de 26 de enero de 2001, y vuelvo sobre esa idea, después de esa disrupción para hablar del 5.3 y de la solución que da, lo que indica es que los planes de igualdad, a todos los efectos, tienen la misma naturaleza que los convenios colectivos, ¿de acuerdo? Y que, por lo tanto, solamente es posible la válida negociación a través de sindicatos más representativos o a través de la representación unitaria de la empresa. Como, lógicamente, aquí tendría que haber algo de pimienta, ¿no? La pimienta la ha puesto la CEO, ¿vale? Sé que algunas personas conectadas, igual que yo, seguimos el blog de Ignasi Beltrán Heredia, al que tuvimos oportunidad de conocer y de saludar personalmente en noviembre en La Palma. Ignasi, en su blog, se hace eco de que está en trámite un recurso contencioso administrativo interpuesto por la COE ante la jurisdicción contenciosa en relación al 5.3, ¿vale? La COE, como explica en su blog Ignasi, ha presentado una reclamación solicitando que se aplique la solución del artículo 41. Esto, en todo caso, insisto que es algo que ya había sido objeto de discusión en alguna sentencia anterior. Tienen aquí en tercer lugar la referencia que les indicaba a la sentencia de origen, ¿no?, de la Audiencia Nacional, que es la sentencia de 12 de noviembre de 2019, pero ya en diciembre de 2019 había dictado otra similar, y ya anteriormente, en el año 2012, se había hecho alguna reflexión en una sentencia con otra regulación legal, con otro alcance, por parte de la propia Audiencia Nacional, e incluso una del Tribunal Constitucional que tienen indicada en primer lugar de septiembre del año 2016. Importante en el decreto 901-2020, y es la de negociar planes. Yo utilizo aquí, ya he tenido 2 o 3 en relación a las novedades de este decreto, he tenido 3, esta es la cuarta, y siempre creo que la finalidad que tiene esta previsión del legislador es buscar la razonable homogeneidad en la igualdad dentro de lo que son los... No sé si en Santa Cruz de la Palma se encontrarán. Yo, por ejemplo, esta mañana he estado en un grupo de empresas del sector de venta e importación de vehículos, 9 empresas, ¿vale? Son 6 empresas en las que... y 23 que no tienen el reloj, con lo que les explicaba antes de la regla del 5.3. Pero es que, en segundo lugar, claro, se plantean 29 negociaciones distintas con 29 planes de igualdad. Aquí el legislador ha puesto orden, ¿vale? Ha establecido unas pautas, yo creo que muy razonables, tener su propio diagnóstico. De esas 29, de la reunión que he tenido esta mañana. Pues claro, si otra persona, por ejemplo, el teléfono de mi madre, por ejemplo, los chats que yo tengo con mi madre, eso no se queda guardado. Estamos escuchando la conversación de Anamí, pero había alguien hablando de algo. Apaguen los micros para atender su... Gracias. Gracias, Mercedes. Aquí, bueno, como les comentaba, claro, es que puede haber dentro de 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos diferentes sociales, ¿no?, y relacionadas, pero no necesariamente coincidentes. Bueno, diagnóstico por empresa, diagnóstico por actividad o por sector, ¿no?, pero acepta el concepto de grupo de empresas de los que don Humberto Gales o de los denominados no patológicos, no hablamos de esas situaciones, apariencia de grupo, el Corte Inglés, Iberia, IAG o este tipo de empresas en las que hay, bajo esa imagen de grupo, hay conexiones entre las empresas que lo conforman. Diagnósticos singulares, pero lógicamente es posible agruparlas, es posible desarrollar una tarea en este sentido de elaboración o de generación de los planes a partir de unas reglas de homogeneidad, yo creo que más que razonables.
Les anticipaba que hay cambios, que en cuanto al cómputo de las plantillas, aquí nos cambian algún concepto, ¿no? Y tenemos que adaptarnos todos un poco respecto a nuestros conceptos de lo que serían unas elecciones sindicales, que por asimilación es los que veníamos utilizando desde el año 2019, ¿no? Decíamos, bueno, y para saber si tengo 50 o más y tengo, por lo tanto, obligación de tener plan, ¿cómo se computan los trabajadores? Pues bueno, aquí sabemos que con los fijos discontinuos, que con los temporales de contrato de más de un año, que con los trabajadores, como les decía, de TT, pues ahora nos indican que se computan exactamente todas esas relaciones, que en aquellos casos en los que sean contratos de duración determinada, que en al menos los 6 meses anteriores hayan estado de alta y cotizando en Seguridad Social, por cada 100 o fracción serán un trabajador más, ¿no? Por contraposición, les decía que en elecciones sindicales es por cada 200 o fracción, y allí no miramos los 6 meses anteriores, miramos los 12 meses anteriores, ¿vale? Esto, en definitiva, y por traducírselo, ¿qué significa? Pues que, lógicamente, hemos bajado el listón. Aquí el nivel de exigencia es mucho mayor. Allí es en un periodo de 12, aquí solo de 6. Y allí es por cada 200, aquí solo por cada 100. Y hemos introducido a los trabajadores puestos a disposición a través de TTs, ¿vale? Que seguramente estarán días o meses en el año, no estarán durante los 12 meses, ¿no? Salvo una interinidad, no creo que pueda haber otra situación igual, pero van a sumar. Y en elecciones sindicales no lo hacían. Y en segundo lugar, y muy importante, les decía, cuidado, obligación nueva, compliance. Al menos el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, las empresas que estén en situaciones fronterizas, ¿no? Que estén en las líneas de corte, ¿no? De 50 a 100, de 101 a 250, de 151 a 249, esos tres tramos que se introdujeron en 2009 y que podrían estar saltando, ¿vale? Tendrán que hacer ese ejercicio, ¿no? Las que ya lo tienen, no hay ninguna duda, y van a cumplir, pero las que estaban en los periodos transitorios o en esta última fase, aquellas que van a esperar hasta marzo de 2022, saben que el 30 de junio deberían de hacer este ejercicio, porque a lo mejor tienen que hacerlo antes y no van a llegar al periodo transitorio de marzo del 22, o el 31 de diciembre, que ya les va a aproximar mucho a marzo del 22, ¿no? Con esa idea de que a lo mejor ya llegamos a 51, 52, 53, con los nuevos criterios de cómputo que son novedosos, insisto en esa idea, ¿vale? Y que yo, como les indicaba antes, les hago una recomendación que ya estamos haciendo a nuestras empresas clientes en el despacho, ¿no? Ya les estamos metiendo esto como en esos calendarios que hay de las obligaciones del contribuyente, les estamos haciendo el calendario de las obligaciones del empresario, ¿no? Y en estas empresas que están en esas horquillas, ¿no? Entre 40, 50, que van oscilando las plantillas, les hemos dicho que hagan un acta, ¿vale? Que el 30 de junio deberían de hacer un acta sencilla, no hay ninguna formalidad, ¿vale? Donde el comité de empresa, los delegados de personal, porque no habrá comité, no llegan a 50, los delegados de personal y la empresa se reúnen, hacen el cómputo y firman y detectan si están o no están obligados, ¿no? Y el 31 de diciembre igual, ¿vale? Ante una posible inspección y para evidenciar que hemos cumplido esa obligación y que no estábamos dentro de la obligación de la norma, ¿vale? Arrancamos y son los próximos 10-15 minutos, me comprometí a terminar entre 45 y 50 minutos, estoy a punto de cumplir los 35 primeros minutos y lo voy a parar para no molestarles con el ruido. Los próximos 10-15 minutos quiero dedicarlos estrictamente a lo que era también mi compromiso, que era darles una visión y facilitarles materiales para que puedan poner en práctica todas estas cuestiones. Arrancamos con un acta de compromiso, ¿vale? En definitiva, es tan sencillo como que la dirección de la empresa. A mí me gusta hablar más a nivel de directivos, ¿no? Esta mañana tuvimos una reunión en ese grupo de 29 empresas con los gerentes y las gerentes, eran mayoría ellas, 8-4, creo que eran 12 gerentes y eran 8 mujeres y 4 hombres. Vamos a arrancar por escrito, es un acto formal, tienen en la información que ya he remitido, tienen una herramienta en este sentido, tienen un modelo que les puede servir como punto de arranque. Si no les gusta, pues lógicamente lo pueden cambiar. Ahora deben de estar viéndolo efectivamente en pantalla, ¿vale? Donde, en definitiva, pues lo que hace esta empresa, nuestra empresa, es asumir el compromiso de establecerlo. Hacemos una referencia
a la norma en vigor, explicamos, bueno, son los que vamos a negociar, vamos a hablar de la política, de las condiciones de trabajo y de empleo, de el tiempo de trabajo y la conciliación de la vida familiar, etcétera, ¿vale? Y lo firmamos, le ponemos fecha y firma, y ese es para nosotros el arranque, ¿no? Ese es nuestro arranque, el kick-off, negociación del plan de igualdad. La firma del compromiso de la empresa, de la dirección, de los directivos de la empresa, de que nos queremos dotar. Tenemos que, es verdad, ya sé que tenemos que, pero además nos queremos dotar. Estamos, en este sentido, comprometidos y queremos darle respuesta a esta cuestión. 2, Comisión de Igualdad. Lo que haremos a continuación será a la RLT, a los representantes legales de los trabajadores o a los sindicatos, para que nos contesten en los 10 días siguientes, les pediremos reunión formal, les indicaremos fecha y hora y un lugar de reunión para constituir la Comisión de Igualdad, que, como les decía, es paritaria y que deberá de cumplir necesariamente con lo que son las reglas básicas de representatividad, ¿vale? Aquí lo tienen en modo presentación, pero insisto en que los materiales que he remitido tienen incluso esforzarse tampoco excesivamente, tienen aquí ya el acta 1, el acta donde haríamos esa reunión inicial, donde constituimos y cada uno pues designa a sus representantes, ¿vale? Este tiene nombres y apellidos, son del despacho, no pasa nada, hay un cliente del despacho, y donde efectivamente pues indicamos que queda constituida formalmente esa comisión, que vamos a aprobar un reglamento que ahora veremos y que a partir de aquí lo que vamos a preparar, como ahora les comentaré también, son los diagnósticos cualitativo y cuantitativo. Este sería el segundo paso o la segunda fase de cualquier plan de igualdad, insisto, al uso, ¿no? De acuerdo con esta nueva regulación, ¿vale? Tienen también, perdonen, porque en algunos, como está en modo presentación, quiero que tengan también acceso a la herramienta en formato Word, sencillo, ¿no? Esto, insisto en la misma idea, ustedes lo pueden cambiar, pueden ver cómo lo quieren regular, si no les gusta esta solución, donde nosotros pues hemos explicado quiénes forman parte por cada una de las dos partes. Por ejemplo, hace unos días una empresa de hostelería, una multinacional, nos decía, bueno, vamos a negociar la directora de Recursos Humanos y el presidente del comité de empresa, comisión de igualdad. No me gusta nada, ¿vale? O sea, una comisión de 2. Y si le pasa algo a alguno de los dos, ella ya estuvo en Madrid confinada, sus padres pasaron el COVID. Si hay cualquier incidencia, vamos a tener un problema. Entonces, designen 2, 3, me parece perfecto, 4, 5. Bueno, muchos no van a intervenir, no van a hablar. O suplentes, ¿no? Incorporen la posibilidad de que haya suplentes por si hubiese ausencias, con lo que estamos atravesando, lamentablemente, pues va a ser posible. Y yo creo que es recomendable para darle dinamismo, darle agilidad al funcionamiento de esa comisión de igualdad, ¿vale? Le dotamos de unas determinadas competencias, decimos qué es lo que va a hacer esa comisión de igualdad y también allá donde las encontremos. Por ejemplo, en este caso, en el acta que les acabo de compartir, es una empresa que está en el sector de hostelería y el ALE, el quinto acuerdo laboral estatal de hostelería, pues no pone aquí, está, bueno, contiene las partes básicas de lo que sería efectivamente un plan de igualdad. Por lo tanto, la negociación colectiva, un soporte y un apoyo, ¿vale? A continuación, la tercera fase, el tercer momento sería el de la elaboración de un diagnóstico, ¿no? Insisto en la idea principal. Los diagnósticos, como todo, en los planes de igualdad en vigor, pasan por la negociación, pasan por la consulta y negociación con la parte social. Insisto en que aquí tenemos en alguna medida una ventaja que creo que tenemos la obligación, la responsabilidad de aprovechar. A partir de la información que también tienen compartida de esos materiales del Ministerio de Igualdad, yo creo que la mejor solución es facilitárselo a la parte social, que lo vean en limpio, que vean qué es lo que vamos efectivamente a analizar y que la empresa, o el en particular de la empresa, que es donde están casi todos esos datos que vamos a tener que analizar, sea quien lo desarrolle, quien lo elabore y después lo someta al conocimiento de la parte social, de la representación legal de los trabajadores, ¿vale? Les anticiparemos normalmente una
una copia para que no vengan a la reunión a verlo por primera vez y haremos una reunión para ponerlo en común y explicarlo. Aquí, como verán, es absolutamente exhaustivo. Insisto en que este material, la fuente es el Ministerio de Igualdad, antiguo Ministerio de Igualdad, donde, como verán, pues hay un pequeño índice explicativo y ya a continuación, después del índice, tienen todos los contenidos. Aquí hay aspectos cuantitativos, datos generales de la empresa, cómo está distribuida la empresa desagregada por sexo, por tipo de contrato fijo o indefinido también por sexo, la representación legal de los trabajadores, sus datos para identificar si hay o no hay representación, cómo se distribuye por edades esa representación. Como ven, es absolutamente descriptivo. Nos metemos en la plantilla. Sí pongo su atención, también por razones prácticas, sobre las bandas de edades. Estas bandas de edades son, y además lo hemos consultado ya en su momento con el Ministerio de Igualdad, son optativas o son en algún sentido una sugerencia, ¿no? Se pueden ampliar más, ¿vale? Seguramente reducirlas no tiene mucho sentido en los tramos inferiores, pero en algunas empresas tiene sentido abrirlas más, ¿vale? Por ejemplo, vimos el Dianex en su plantilla y las tienen mucho más abiertas. ¿Por qué? Pues porque son plantillas de miles de trabajadores, ¿vale? Y tiene sentido hacer unos tramos más breves para tener más información, ¿vale? Eso lo vinculamos después al tipo de contrato, sexo, a su antigüedad, un dato muy importante y un generador típico de problemas, ¿no? de desigualdad, es el de la antigüedad. Muchas veces nos encontramos con hombres con mucha antigüedad y mujeres que se han incorporado, ¿cuándo? En los 90, algunas en los 2000 o en alguna de las décadas actuales, ¿no? del nuevo siglo. Por lo tanto, aquí va a haber información potente que nos va a dar justificación de esta cuestión. ¿Cómo se distribuyen por departamentos y niveles jerárquicos para saber quién ocupa qué tipo de puesto? ¿De acuerdo? Y aquí, como ven, pues seguimos recopilando información respecto a su formación, bandas salariales, también son horquillas que sirven como una primera referencia, pero que ustedes pueden también alterar. No son ninguna exigencia legal de que se mantengan como están aquí. A lo mejor, pues estas en Madrid o en Barcelona están muy bien, pero aquí se nos quedan muy grandes por los salarios más bajos respecto al País Vasco, o a Barcelona o a Madrid, pero los tienen como criterios que les pueden ser de utilidad. Como ven, es una información pues tremendamente exhaustiva, ¿no? ¿Vale? Y donde vemos también las causas por las que se han causado salidas por sexos, por años, ¿vale? Nos va a dar una información, pues como se imaginarán, muy acentuada. ¿Quiénes asumen las responsabilidades? ¿Quiénes tienen niños? ¿De qué edades en cada empresa? ¿Cómo se hace la promoción profesional dentro de la empresa? ¿Cómo se pasa de una categoría a otra salarialmente igual? Y ya entrar en lo que serían aspectos estrictamente cualitativos, donde nos vamos a tener que pronunciar sobre cuestiones tales como cuál es la cultura de la empresa, cuál es la responsabilidad social corporativa en la empresa, qué sistemas de selección se utilizan por parte de la empresa, cómo se diseña la formación a la que acceden los trabajadores de esa empresa. Como ven, una cantidad pues muy importante de información que tienen en esos cuestionarios y que pueden ver efectivamente en la información que ya he compartido con Leira y Mercedes para que, por favor, se la faciliten, ¿vale? A partir de ese diagnóstico, donde vamos a analizar toda esa información, vamos a ver, y han visto en el ejemplo anterior, transversalmente la totalidad de la organización de la empresa, ¿vale? Aquí ya, como verán, hemos incorporado una referencia que ya les hice inicialmente al 902-2020, que veremos a partir de abril si hay efectivamente desarrollo reglamentario, cómo queda, ¿no? Y esto ya sería el resultado, una de las páginas del resultado de un plan, ¿vale? Y que, como creo que también muchos van a notar, se parece mucho a la planificación preventiva de una empresa, ¿vale? En el plan de igualdad, la traducción de los diagnósticos que les acabo de exhibir al plan de igualdad nos obligan a establecer unos objetivos específicos donde hemos detectado que hay desigualdades, necesidades de corrección, cuáles son las acciones que vamos a acometer, formativas, informativas, divulgativas o no, o acciones directas en el proceso de selección, en el proceso de inducción a la empresa, en la promoción, porque hemos visto que promocionan más hombres que mujeres, donde sea. El resultado de esa acción, cómo podemos medir, ¿no? El impacto, quiénes son los responsables, ¿vale? Como verán aquí, pues hay alguna que va a recursos humanos y en todas participa la Comisión de Igualdad, y un cronograma, ¿vale? Aquí hay que ponerse
objetivos a corto, medio y largo plazo. Los planes de igualdad tienen una vida general de 4 años máximo de duración. No significa que a los 4 años haya que negociar un plan nuevo, pero lo que sí hay que hacer a los 4 años es revisarlo, ¿vale? Insisto, planificación preventiva, evaluación de riesgos, revisión periódica, exactamente igual. Duración máxima 4 años. Si llegamos a los 4 años, hay que revisarlo. La Comisión de Igualdad tiene que analizar si hay efectivamente que modificar y qué hay que modificar. Es lo que sería toda la parte de la implantación. La Comisión de Igualdad debería de reunirse al menos anualmente, seguro. En algún caso puede exigirse que se reúna con una periodicidad incluso menor, de 6 meses, de 3 meses, pero con toda seguridad tiene que reunirse al menos periodicidad de entre 6 meses y 1 año. Es una recomendación también a efectos de hacer todo lo que es el seguimiento y la evaluación de la actividad, ¿vale? He agotado 44 minutos, salvo error, ¿vale? O sea que un minutito. Y yo en principio, y salvo que tengan después alguna otra cuestión que quieran que veamos en el momento de poder ir, le devuelvo la palabra a don Humberto para que ya él desarrolle, por favor, su ponencia. Gracias. Gracias, José. Magnífica exposición. Magnífica, de verdad. Impresionante. Extraordinario material y tremendamente preocupante para los profesionales que tienen que poner en marcha todo esto. Yo creo que es un lujo, de verdad, es un lujo tenerte como ponente y que nos hagas una exposición como esta. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta que hacer, pueden hacerla a través del chat, ¿no? Sí, sí. Sin perjuicio de que cuando yo acabe, si quieren, también pueden hacer preguntas, pero ahora sería el momento, si les parece bien, y alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo sigo por aquí conectado, ¿eh? Sigo por aquí conectado y me voy a quedar hasta el final. Voy a escucharle también hasta el final, pero bueno, yo ahora estoy a su disposición, si quieren. Bueno, en todo caso, si se les ocurre formular alguna pregunta, pues la van incorporando al chat y al final, si tienen también preguntas en relación con lo que yo les cuente ahora, pues hacemos todas las preguntas al final y hacemos el debate al final si les parece interesante. Yo creo que con todo el material que José les ha dado, yo creo que alguna idea se les tiene que ocurrir y alguna cuestión se les tiene que plantear. Pero bueno, en todo caso, ya veremos qué pasa. Yo voy a intervenir ahora, voy a también procurar ajustarme al tiempo que hemos pactado. La ventaja de esto es que puedo estirarlo más o menos en función de que vaya más rápido o menos rápido. Yo pretendo no ir muy rápido para que Leira no me critique, porque luego dice que voy muy deprisa y doy mucha información y no la concreto lo suficiente. Sí quería hacer un par de comentarios previos. El primero de ellos es un ruego encarecido. Por favor, no abran los micros, porque cuando abren los micros se distorsiona completamente la voz y tenemos problemas. Por lo tanto, el micro cerrado, y si quieren hacer alguna pregunta o plantear alguna cuestión, utilicen el chat. Segunda consideración que quería hacerle. Está terminando, estoy bien, perfecto. Saben ustedes que nosotros organizamos unas jornadas magníficas cada año, de verdad, aparte de estas actividades de formación continua que hacemos, que son las jornadas del 2001. Ya tenemos fechas para las jornadas del 2001, si no me... 2021, perdón, 2001 que no dice al espacio. 2021, que son, si no me equivoco, el 13 de noviembre, viernes. Por lo tanto, ese fin de semana nos volveremos a reunir, si todo va bien, presencialmente. Y limitaciones, 13, ¿no? 12 de noviembre. El 12 de noviembre, viernes, y el 13 de noviembre, sábado. Yo es que siempre pienso en la parte lúdica, que es el día 13, pero en realidad el 12, que es la parte formativa. Y luego, antes de entrar ya en materia, unas últimas consideraciones. Yo les voy a hacer una especie de repaso de sentencias que me parecen importantes del Tribunal Supremo, muy actuales todas, que tocan temas importantes que hay que conocer. Y eso entro dentro de la idea del proceso de formación continua de
de actualización de jurisprudencia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es importantísimo porque el Tribunal Supremo, ya lo iremos viendo, va delimitando criterios, va interpretando la realidad mucho más rica que la norma. La realidad desborda la norma y muchas veces la norma no contempla situaciones que tiene que la jurisprudencia concretar. Por eso la jurisprudencia no es norma, pero complementa el ordenamiento jurídico y al final acaba interpretando la norma, incluso modificando la norma y convirtiéndose en una verdadera norma. Pero sobre todo, y es la segunda reflexión, es fundamental el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos integrados a la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el Tribunal Supremo de España. Es decir, en todas las materias que son laborales, que son competencia del TJUE, porque tenemos un montón de directivas comunitarias y ahora lo iremos viendo, el órgano de última instancia que decide en definitiva la interpretación de la norma no es el Tribunal Supremo, sino es el TJUE. Y el Tribunal Supremo tiene que aceptar los planteamientos que hace el TJUE cuando están afectados directivas, porque el intérprete de las directivas comunitarias es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y los jueces utilizamos el mecanismo de la cuestión prejudicial, nos dirigimos al TJUE y le decimos, mire, aquí tenemos esta norma entendemos que no se acomoda a la directiva comunitaria, aunque es una norma, la ley que sea, dígame usted si se acomoda o no se acomoda. Y si el TJUE dice que no se acomoda, el Tribunal Supremo tiene que tragarse su soberbia, ¿no? Y cumplir lo que dice el TJUE. Por eso verán ustedes que yo hago constante referencia a todas estas materias a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque hoy está condicionando todo nuestro derecho laboral. Y una última reflexión. Como yo soy analógico y esto es digital, yo traigo las sentencias en papel y las comento. Si ustedes desean tener acceso a alguna de ellas, se lo comunica, me lo comunican a través de la página web de la asociación y yo les haré llegar encantado la referencia al dato de la sentencia. Yo las iré citando, por lo menos las fechas de la sentencia, pero sepan ustedes que podemos tener acceso a ellas porque quedan a disposición de ustedes. Bueno, dicho esto, empezamos. Empezamos hasta que se nos acabe el tiempo. La primera de las sentencias que le traigo es una sentencia que todos conocen, que es de 25 de noviembre del 2020, que es la sentencia del caso, ¿no? Que es el problema de si la prestación de servicios que hacen los trabajadores a través de las plataformas colaborativas, los prestadores de servicios, perdón, son contrato de trabajo o no son contrato de trabajo. ¿Por qué les traigo esta sentencia? Esta es una sentencia de sala general que resuelve el problema de los Globers, de los trabajadores de la empresa Globo, que vale para Deliveroo, vale para todas aquellas plataformas colaborativas que prestan servicios utilizando mensajeros o transportistas. Interés de la sentencia, pues una sentencia que hay que tener a mano cada vez que se nos plantea un problema que tenga que ver con la existencia o no de relación laboral. Porque en esta sentencia el Tribunal Supremo analiza un montón de temas. Primero, analiza trade y dice que estos señores, los Globers, no son trade y explica por qué no son trade y qué diferencia entre el trade y el trabajador por cuenta ajena. Luego, en segundo lugar, el Tribunal Supremo analiza las notas características del contrato de trabajo y analiza la evolución jurisprudencial que ha tenido en España esta problemática. Vemos las notas de la dependencia y de la ajenidad, que son las notas características del contrato de trabajo, han cambiado con el paso de los años, con el paso de las décadas, y va analizando expresamente esta problemática desde la perspectiva de los cambios que ha habido. Analiza que este problema ya se planteó. El problema de los transportistas, los riders, los Globers, ya se planteó en su día en los años 90 con otra perspectiva, porque entonces no había plataformas colaborativas, pero se planteó en Barcelona con los mensajeros, la famosa mensajería que lo que hacía era mensajería y recadería, llevando y trayendo paquetería, documentación entre el colegio de abogados y luego aparecieron transporte de comida a domicilio, transporte de pizzas a través de reparto por motocicletas. Y el problema que se planteó entonces fue absolutamente el mismo. Si eso era una prestación de servicios o era un contrato, eran arrendamientos de servicios, no trabajadores, sino arrendamientos de servicios en el marco del contrato de transporte. Y entonces, en el año 96, se dictó la famosa sentencia de los mensajeros, donde el Tribunal Supremo dijo
que eran trabajadores por cuenta ajena y le hacían los mismos contratos que se hacen ahora. Ahí se decía que eran autónomos, que podían aceptar o no aceptar el encargo, que tenían libertad horaria para fijar, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Supremo entonces resolvió el problema, solo que entonces lo resolvió con empresas transportistas que tenían a estos trabajadores haciendo la mensajería, y ahora lo que hay son las plataformas colaborativas. Analiza además las notas características de la prestación de servicio de estos trabajadores en estas plataformas. Y una vez que hace este análisis, va aplicando la doctrina de los indicios que estudiamos en cuarto cuando estudiamos Derecho del Trabajo para determinar si hay dependencia de ajenidad, doctrina de los indicios a favor y doctrina de los indicios en contra, va determinando qué indicios de ajenidad hay y qué indicios de dependencia hay para llegar en definitiva a la conclusión de que estamos a presencia de una relación laboral, porque lo importante además no es el tener un vehículo propio y un teléfono, sino el elemento importante es la plataforma, que es lo que vale de verdad. Y el control de la prestación de servicios lo tiene la plataforma y por lo tanto son trabajadores por cuenta ajena. Esa es la razón, insisto, por la que le he traído esta sentencia, que es muy importante y que afecta a un colectivo enorme en todo este país. El segundo bloque de sentencias que le traigo son sentencias que tienen que ver con la extinción de contratos y que me han parecido interesantes también. La primera de ellas plantea un problema curioso, es una sentencia de 18 de junio del 2020 del Tribunal Supremo, donde el trabajador lo que plantea es, pide la extinción del contrato de trabajo al amparo del artículo 50 del cumplimiento por parte del empresario de sus obligaciones, porque le pagaban B. Le pagaban, eran trabajadores del sector agrícola, cuando acababa la campaña le hacían un finiquito que no les pagaban y además le pagaban normalmente con su nómina y le pagaba salario en B. Entonces el problema que se plantea es si pagar en B es un incumplimiento lo suficientemente grave como para pedir la extinción indemnizada del contrato de trabajo en el marco del artículo 50 y cobrar al trabajador una indemnización como si se tratara de un despido. En la instancia dicen que no y en la sala dicen que no y el tema llega al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo sostiene la tesis contraria y dice que sí, que estamos a presencia de un incumplimiento grave porque perjudica la seguridad social, porque no se perjudica al trabajador, porque cuando el trabajador vaya a pedir prestaciones tendrá problemas para las prestaciones, porque tendrá problemas si reclaman el fondo y porque tendrá problemas para el recargo de prestaciones. Por lo tanto, el Supremo sostiene que el pago reiterado en vez de su salario, aunque se le pague, es causa de trabajo. De febrero del 2021, 3 de febrero del 2021, sobre otro tema curioso, porque a mí me parece curiosísimo que se planteen esta demanda, por un planteo aquí. Aquí el tema que se plantea es el siguiente. Un trabajador está en situación de IT y le declaran la incapacidad actual y en la resolución le dice que no lo van a revisar en los próximos 2 años. No ha sentido el estatuto, sino en definitiva dice que no lo van a revisar, el trato se extingue. Al trabajador le comunican el 20, con efectos del día 19 de enero, la resolución el día 18 y no le comunicó absolutamente nada por despido, diciendo que la resolución administrativa no es firme y que lo han dado de baja de seguridad social y por lo tanto lo han despedido. Y le dan la razón en la instancia, pero el tema en suplicación. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Supremo sobre este tema? El Tribunal Supremo, que no hay ningún precepto en el artículo, ni existe ninguna referencia en el artículo 39 que obligue al empresario a comunicarle la extinción al trabajador, a precisar solución, como es la incapacidad permanente total, que extingue automáticamente el contrato de trabajo. Y que aunque no sea firme la resolución o la sentencia en su caso, la resolución administrativa es inmediatamente ejecutiva, la empresa no tiene que notificarle al trabajador simplemente seguridad social. La tercera de julio del 2020 plantea un problema interesante también desde la perspectiva del despido, que es cómo calculamos la indemnización continua que trabajan unos periodos y otros. Computamos, como son trabajadores indefinidos, fijos y continuos, si computamos la totalidad de solo los periodos de prestación de servicio. Era transportista y trabajaba de 1 a 2 meses, prácticamente agosto y septiembre. Y él pedía la indemnización computándole el año entero. ¿Por qué surge el problema? Aquí nos aparece ya el TJUE, la Justicia Europea. Porque el TJUE dictó un auto el 15 de octubre del 2019 resolviendo el tema del cálculo de la indemnización, del cálculo de los trienios de los fijos discontinuos
desde el marco de la directiva sobre trabajo a tiempo parcial. El problema se planteó en la agencia tributaria en Madrid, que el convenio colectivo establecía que la antigüedad de los a tiempo parcial era proporcional al tipo de prestación de servicio. Por lo tanto, los a tiempo completo hacían el trienio a los 3 años, los a tiempo parcial, si trabajaban 6 meses al año, pues hacían el trienio a los 6 años. Esto se lleva al TJUE y el TJUE, a la vista de la directiva, dice que esa norma del convenio vulnera la directiva. Y además utiliza como otro argumento complementario la discriminación por razón del sexo, que la contratación a tiempo parcial es mayoritaria, son mayoritarias las mujeres. La tesis del TJUE entonces es que un trabajador a tiempo parcial que reclama la antigüedad se le computa que comienza a prestar los servicios como si fuera a tiempo completo, igual. 3 años trabajando, aunque haya prestado servicio efectivo 1 año y medio, tiene un trienio. Con esta interpretación, pues la gente dice, ¿y por qué no aplicamos esto al despido? Y esto es lo que resuelve el Tribunal Supremo. Dice, si se aplican los trienios, ¿por qué no se aplican los despidos? Pues el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo, en esta sentencia, dice que no se aplica al despido, porque el Estatuto de los Trabajadores habla para calcular la indemnización de la prestación de servicios efectivos y durante el periodo de inactividad de los fijos discontinuos no hay prestación de servicio. Desarrollando todo ese argumento, el Tribunal Supremo dice que a los fijos discontinuos la indemnización se les calcula teniendo en cuenta solo los servicios efectivamente prestados. Esta es otra sentencia, también recientísima e importante. Tenemos otra directiva aquí que se aplica y unas resoluciones del TJUE, que es la directiva 9859 del despido colectivo. Ustedes saben que para hacer un despido objetivo, determinar si tenemos que hacer un despido objetivo o un despido colectivo, tenemos que ver cuántos trabajadores vamos a despedir, a cuántos trabajadores le vamos a extinguir el contrato de trabajo. Y para eso, los artículos 51 y 52, si yo pretendo extinguir contratos de trabajo de menos de 10, de menos del 10%, de menos de 30, en empresas de hasta 100, hasta 300, más de 300, haré despidos objetivos y si no, si son más, haré despidos colectivos. Pero para determinar el número de trabajadores afectados, el Estatuto fija una horquilla. Tengo que comprobar eso en un periodo de 90 días. Eso es lo que dice el Estatuto. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo computo los 90 días? Los cuento para adelante, los cuento para atrás. A mí me viene un cliente y me dice, me han despedido efectivamente, aquí tengo la carta. Pero yo sé que han echado a otra gente. ¿Cómo puedo yo determinar cuántos trabajadores hay afectados? Porque si se superan los umbrales, aunque se hayan hecho despidos objetivos, como había que haber hecho un despido colectivo, el despido objetivo de mi cliente es nulo y por lo tanto, porque hay un fraude y se declara nulo el despido objetivo con remisión obligatoria, porque había que haber hecho un despido colectivo que no se hizo. Entonces, es importante cómo se determinan los umbrales. El Tribunal Supremo lo resolvió en el año 2017, dictó una sentencia en 2017 y dijo, mire usted, contando para atrás, 90 días. Entra el cliente hoy, cuento 90 días para atrás. ¿Cuántos hay aquí? ¿Hay más de los umbrales? Tenía que haber sido un despido objetivo. ¿Hay menos de los umbrales? Colectivo, digo. ¿Hay menos umbrales? Pues está bien el despido objetivo. Pero alguien dice, bueno, ¿y por qué contamos para atrás y no contamos para adelante también? Y entonces un juez de Barcelona plantea una cuestión prejudicial al TJUE en el marco de la directiva sobre despidos colectivos. Y le hace una pregunta. Y le da 3 opciones. Dice lo que dice el Tribunal Supremo, que se cuenta atrás, y dice las soluciones que hay es contar hacia atrás, contar hacia adelante, o contar hacia adelante o hacia atrás en función de lo que beneficia al trabajador, porque la idea aquí es la protección del trabajador y del empleo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el TJUE? En la sentencia del 11 del 2020, de hace 4 o 5 meses, pues el TJUE le da la razón al juez que plantea la cuestión, que era partidario de la tercera versión, y dice que la primera de contar solo para atrás y la segunda de contar solo para adelante no es buena, y que la buena es, lo llaman la doctrina del compás. Pones la punta del compás, lo abres 90 días, 90 para atrás, 90 para adelante. Ahí puedes contar hacia atrás, hacia adelante, o en parte hacia atrás y en parte hacia adelante. Con lo cual abres mucho más la horquilla para conseguir superar los umbrales. Pues bien, esta sentencia del Tribunal Supremo, de 9/12 del 2020,
recoge esta doctrina, llega a la conclusión de que no hay despido objetivo porque habían pasado más de despido colectivo, porque habían pasado más de 6 meses entre la primera extinción de 24 y la segunda de 17, porque hubo una de 24 y una de 17 por una empresa más de 300, sumando 24 y 17 salía el despido colectivo, pero como había más de 6 meses aplicando la doctrina del compás, pues no se consideró. Pero en todo caso sepan que ese es el criterio actual en el cómputo de los despidos objetivos y colectivos. Para saber si es objetivo o colectivo, aplicamos la famosa doctrina del compás. Y esta es una sentencia, esta es de 29 de enero del 2020, pero que la cuento siempre que puedo, que me llama muchísimo la atención, me parece muy importante que lo conozcan los profesionales, que es cómo computamos los 20 días de caducidad del despido cuando se hace la notificación por burofax. El trabajador, en este caso concreto, recibió el burofax el 13 de julio y lo recogió en correo el 11 de agosto. Estuvo prácticamente un mes sin recogerlo. Entonces, ¿qué es lo que? Como él tenía el burofax a disposición el 13 de julio, 20 días empiezan a contar de que tuvo a disposición la carta y pudo cogerla. Y por lo tanto, cuando planteó la demanda de despido, el despido estaba caducado. Y esa es la tesis del juzgado de distancia y del Tribunal Superior. Y el Tribunal Supremo, ¿qué es lo que dice? Mire usted, la empresa opta por el sistema de notificación que quiera. Puede utilizar el burofax, el notario, lo que quiera. Si opta por el burofax, se somete a la normativa administrativa que regula las notificaciones por burofax. Y las notificaciones por burofax están en un Real Decreto 1829-99 que dice que hay que hacer un primer intento, que hay que hacer un segundo intento, y si no se ha conseguido, se deja el aviso y el trabajador, la persona, tiene un mes para recoger el burofax. Por lo tanto, el Tribunal Supremo dice que como tiene un mes para recoger el burofax y lo recogió dentro del mes, el plazo empieza a contar no cuando le dejaron el burofax, sino cuando él recogió el burofax. Por lo tanto, no está caducado el despido y vuelta para atrás. Me parece interesantísima y por eso la traigo siempre. Y luego, la última que tengo, que es de 21 de enero del 2021, prácticamente el mes pasado, plantea otro problema importante en estos momentos que estamos llenos de ERTE, que es el problema de cómo vamos a computar el plazo que tiene la autoridad laboral para promover la demanda a oficio pidiendo la nulidad del ERTE o la nulidad del ERE. La ley no establece plazo ninguno para la acción de oficio. Ustedes saben que cuando se hace un ERE o se hace un ERTE, la autoridad laboral, si hay acuerdo, solo si hay acuerdo, puede impugnarlo por fraude o ya al Servicio Público Empleo Estatal o ya a la inspección y puede impugnarlo por fraude, por abuso de derecho, por coacción, por lo que sea. Tiene unos motivos para impugnar la autoridad laboral de oficio ante la Sala de lo Social el ERTE o el ERE. No tiene plazo por la ley. Si hay plazo para el ERE y para el ERTE, pero para la autoridad laboral no hay. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dicho que el plazo son también los 20 días que hay para poner el plazo. La demanda contra el ERE, ¿no? Pero el tema es, ¿y desde cuándo cuento los 20 días? Entonces, la jurisprudencia, a partir de la normativa reguladora de la notificación a la autoridad laboral del acuerdo, dice, y lo simplifico mucho para poder observar los tiempos. Se me fue hoy, me he quedado sin batería. Se me fue. Bueno, y establece lo siguiente. Producido el acuerdo, en el periodo de consulta, se le notifica a la autoridad laboral. El día que la autoridad laboral recibe la notificación, se inicia el plazo de 15 días preceptivo para el informe preceptivo. En los ERTE en muchos se estableció que no era preceptivo, pero con carácter general es preceptivo el informe de la inspección y tiene 15 días para emitir el informe. Transcurrido esos 15 días, se haya emitido el informe, el día 16 empieza a correr el plazo de 20 días. Si se emite antes el informe, corre que se emite el informe, pero en todo caso es comunicación a la autoridad laboral del acuerdo, plazo de 15 días para que la inspección informe y pasado el plazo de 15 días, a partir del 16 corre el plazo de 20 días para poner la demanda a oficio. Conclusión con esta interpretación, pues en estos momentos de los ERTE que se aprobaron el año pasado, la autoridad laboral tiene muy difícil impugnarlo, plantea una demanda de oficio porque estarían caducados toda la demanda de oficio. Nosotros acabamos de resolver una en Las Palmas hace un mes y precisamente la declaramos caducada porque se les pasó el plazo de los 20 días. Bueno,
Luego tengo aquí, la menciono simplemente, la sentencia que les comentó José de 26/1/2021 sobre los planes de igualdad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El interés de la sentencia es que, aparte de analizar la problemática de quién tiene que negociar los planes de igualdad, analiza cuándo se pueden utilizar las comisiones ad hoc. Y las comisiones ad hoc están pensadas para cosas muy concretas, el 40, el 41, el 47, el 51 y el 82. Para eso. Y tampoco para negociar los convenios colectivos, porque el Tribunal Supremo analiza quiénes tienen legitimación para negociar los convenios colectivos y dice que no se pueden negociar los convenios colectivos tampoco con comisiones ad hoc. Luego les traigo varias sentencias, porque el Tribunal Supremo está viendo una línea, que a mí me parece estupendo que la abra, y ahora, para luchar contra la contratación temporal y la precariedad en el empleo, y acabar con el abuso, en definitiva, de la contratación temporal, reconduciendo la situación a que el contrato que hay que hacer nuevamente es un contrato indefinido y los contratos temporales son contratos causales que tiene que existir causa para que se pueda hacer. Aquí se trata de contratos en administraciones públicas. La primera, la sentencia que les traje, porque se la trae como referencia para el asunto, que le comento una sentencia que dictó el Tribunal Supremo el 30 del 10 del 2019 sobre una trabajadora que trabajaba en el Hospital Clínico de Barcelona y le hicieron en 8 años 242 contratos de interinidad por sustitución para cubrir vacaciones y permisos. ¿Y qué es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo? Primero, para cubrir vacaciones y permisos no se puede utilizar la interinidad por sustitución. 242 contratos. No se puede utilizar la interinidad por sustitución. Analiza que la única posibilidad en las administraciones públicas es la posibilidad del eventual cuando hay un déficit importante de plantilla, pero dice que en este caso tampoco se puede hacer y destaca que las administraciones públicas y las empresas privadas no tienen las vacaciones, los periodos de vacaciones que tienen y tienen que acomodar la actividad de la empresa a eso y no pueden estar utilizando constantemente la figura del interino por sustitución, que no se puede utilizar, dice el Tribunal Supremo, o de la figura del eventual. Y la segunda, la sentencia, que es de 10 de noviembre del 2020, plantea el mismo problema en administraciones públicas, pero usando contratos eventuales. Aquí se trataba de una administración, no sé si el Ayuntamiento de Sevilla, la Comunidad Autónoma del Ayuntamiento de Sevilla, bueno, que venía haciéndole renovando contratos eventuales por circunstancias de la producción para tareas de oficina. Un señor hacía un contrato, lo cesaba un poco, al poco tiempo lo volvía a contratar, lo cesaba y ponía para tareas de oficina. Y cuando va a juicio y dice, mire, yo lo que tengo es un déficit de plantilla y como tengo un déficit de plantilla, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las administraciones públicas admite la posibilidad de que se utilice el eventual por circunstancia de la porción para un déficit de plantilla. ¿Qué es lo que analiza aquí el Tribunal Supremo? La legalidad de eso. Y dice que eso es verdad, pero que eso hay que matizarlo mucho. ¿Y qué matiz hay que hacerle? Pues el matiz que hay que hacerle es que, primero, no se puede utilizar una cláusula tan vaga o genérica. Tienes que concretar mucho más el objeto. Y sobre todo, si en juicio te alegan que es fraudulento el contrato, tienes que acreditar en el juicio las causas que justifican esa contratación, los permisos, las bajas, las plazas que tienes por cubrir, y no se puede utilizar permanentemente, ni siquiera el contrato eventual por circunstancias para la producción, para cubrir ese tipo de situación. Más importante aún en esta línea, que además supone un cambio fundamental, radical, en el tema de los contratos y las contratas, es la sentencia del 29 de diciembre del 2020, que estoy seguro que todos los que me están viendo y los que me están oyendo aquí la conocen, que es la sentencia 29 del 12 del 2020 sobre la posibilidad de vincular los contratos a las contratas. Ustedes saben que hasta los años 60, los años 70, no había prácticamente externalización de actividad. El contrato de los servicios se utilizaba en la construcción y luego empezaron a aparecer en los años 60 y los años 70 empresas de limpieza y empresas de seguridad. Y esa era toda la actividad que se externalizaba. El auge se produce a partir de los años 90, cuando aparecen las GTT y cuando las GTT fracasan, porque el legislador equipara las retribuciones de los trabajadores de las GTT a los de los trabajadores de las empresas usuarias, pues aparecen las empresas multiservicios. Y con el auge de las empresas multiservicios se produce el auge del mecanismo de vincular el contrato a la contrata, sobre todo en el sector servicio. Allí donde hay empresas basadas en la mano de obra
como son limpieza, seguridad, vigilancia, mantenimiento, etc. Bueno, pues ahí el Tribunal Supremo inicialmente dijo que tú no podías hacer un contrato vinculándolo a la contrata y diciendo este contrato de obra o servicio dura lo que dura la contrata. Eso fue así hasta el 97. Pero en el 97 el Tribunal Supremo se inventó una teoría estupenda que consistía en vincular el contrato a la contrata. Él decía, mire, esto no es un contrato de obra o servicio, porque la actividad para la que lo estoy contratando es permanente. Pero desde el punto de vista de la empresa, la actividad, subjetivamente, la actividad sí es temporal. Desde el punto de vista objetivo no es temporal, pero desde el punto de vista de la empresa sí, porque se le acaba la contrata. Por lo tanto, se puede vincular el contrato a la contrata. Y esto se hizo así a partir de 1997. Una barbaridad. Y contra esto clamaba la doctrina, clamábamos mucho diciendo que eso era una barbaridad. Bueno, eso fue así, el Tribunal Supremo luego fue matizando todo esto diciendo, bueno, sí, pero si tú reduces la contrata porque quieres, no puedes echar a los trabajadores, etcétera. Fue poniendo muchos matices, pero mantuvo esta línea. Esta línea se mantuvo, 18, el Tribunal Supremo abre la primera un poquito la puerta y a propósito de un supuesto en el que un señor estuvo en una contrata que duró 20 años o 22 años porque se iba renovando, el Tribunal Supremo dijo, mire, se puede vincular el contrato a la contrata, pero cuando es una contrata normal, si la contrata dura 22 años, eso no es una contrata, eso es una actividad permanente que tiene esa empresa y por lo tanto no se puede tener el contrato vinculado a la contrata. Pero todavía mantenía que el contrato se podía vincular a la contrata si era una contrata normal. ¿Qué es lo que hace esta sentencia? Pues cambiar el criterio y decir, no es válido en empresas de servicio vincular el contrato a la contrata cuando la actividad de otro servicio. Eso es lo que hace esta sentencia. ¿El supuesto cuál era? Miren, contratan a un trabajador para trabajar en mantenimiento en una empresa eléctrica, una central térmica en Puerto Llano. Está trabajando, en el 2006 le hace una pequeña variación del contrato, en el 2008 hay una sucesión, entra otra empresa, él sigue trabajando ahí, y en el 2015 le dice, mire, se acaba la contrata, se va usted para la calle, le damos la indemnización que le tocan de 8 días por año. Y él dice, no, mire, esto es un contrato fraudulento, yo llevo aquí 15 años, a mí no me puede echar usted ahora. Y el tema, en la instancia, y en la instancia, perdón, le da la razón a la empresa. En el TSJ le da la razón al trabajador, eso era una contratación fraudulenta. Y el tema va al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dice, interés de la sentencia, que la leen ustedes con calma. Nosotros hasta el 1997 dimos, no se puede vincular el contrato a la contrata. Desde 1997 hasta el 2018 dijimos que sí se podía vincular. En el 2018 introducimos este matiz. Pero ahora, en el 2020, el 29 de diciembre de 2020, decimos que eso no es legal. Que no es posible vincular el contrato a la contrata cuando la actividad no es una actividad temporal, sino una actividad permanente. Y por lo tanto, en este caso concreto, va haciendo una serie de consideraciones y dice, aunque se trate de una empresa cuya actividad consiste en las contratas, una empresa de seguridad vive de las contratas, una empresa de mantenimiento vive de las contratas, esa es su actividad habitual, es su actividad y por lo tanto no es temporal, es permanente, es una actividad permanente y no puede hacer contratos temporales para realizar una actividad permanente. Y dice, como colofón, y ello se acredita por el hecho de que si la actividad que yo hotel quiero hacer, que es el mantenimiento de las piscinas, decido hacerlo con un trabajador propio, le tengo que hacer un contrato indefinido, porque esa es una actividad permanente de la empresa. Sin embargo, si externalizo la actividad, la empresa de fuera le va a hacer un contrato temporal para lo que es un contrato indefinido, lo cual es un disparate y perjudica al trabajador. Por lo tanto, el Tribunal Supremo dice, eso no se puede hacer y por lo tanto las empresas de servicio no pueden hacer esos contratos vinculados a las contratas y si lo hacen son fraudulentos con las consecuencias legales. Esto tiene una trascendencia tremenda en todo el sector servicio. Pero les traigo otra sentencia más reciente aún, de 27 del 1 del 2001, que lo que hace es aplicar este criterio en el ámbito de las administraciones públicas. Y concretamente a la empresa Traxa, que nos suena a todos Traxa. Bueno, aquí se trataba del servicio de prevención de incendios en Galicia, que a este señor lo venían contratando cada año desde el 2012 para el servicio de prevención. Y en el 2016 dejaron de contratarlo y él planteó una demanda diciendo, mire, me tienen que contratar porque yo soy fijo discontinuo, yo no soy temporal y por lo tanto no me han llamado y esto es un despido. La sentencia del Tribunal Supremo analiza el tema
Y dice lo mismo que dijo la otra, toda la evolución que ha habido, y recoge la sentencia del Tribunal Supremo que les acabo de citar, la de 29 de diciembre del 2020, y dice que no se puede hacer este tipo de contrato. Y yo, porque dice, y yo les quería leer el párrafo, que es importantísimo, y porque esto tiene también una trascendencia en el ámbito de las administraciones públicas. Él dice, de este modo, la ejecución de la encomienda de gestión de servicio por encargo de la Consejería encargada a Traxa durante 2012, 2016 inclusive, demuestra claramente que dicha actividad permanente y cíclica para la Consejería lo es también para la empresa Traxa, puesto que la ejecución de encomiendas constituye su actividad normal y permanente, lo que hace inadmisible que una empresa cuyo objeto social es encargarse de encomiendas de gestión de las administraciones públicas, haga pivotar su organización sobre contratos de obra o servicio que desplazan injustificadamente el riesgo empresarial sobre los trabajadores contratados temporalmente. Por lo tanto, dice, no puede hacer eso y tiene que hacer, el señor es fijo discontinuo y por lo tanto esto es una situación de despido. Pero fíjense que dice, la actividad que hace una empresa que se dedica a hacer encomiendas de gestión en administraciones públicas, es una actividad permanente para esa empresa, aunque las encomiendas sean temporales y, por lo tanto, el mecanismo es el recurso a la contratación indefinida y, en su caso, el contrato al despido objetivo. Luego traigo otra sentencia que también tiene puede tener mucha trascendencia en el ámbito de las administraciones públicas por la solución que da a un problema que es el de los indefinidos no fijos. Nosotros sabemos que en el ámbito de las administraciones públicas tenemos el sector público administrativo y el sector público empresarial. El sector público administrativo es la administración pública propiamente dicha, administración del Estado, administración autonómica, administración local y administración institucional. Y luego está el sector público empresarial, que está integrado por las entidades públicas empresariales, las empresas mercantiles públicas, las fundaciones, etcétera, etcétera. Todas aquellas empresas y sociedades que son públicas, pero que no realizan actividad administrativa en sentido estricto, sino que realizan actividad de carácter que se considera empresarial. Entonces, hasta ahora en las administraciones públicas, propiamente dicho, hay personal funcionario y personal laboral. Y dentro del personal laboral tenemos los fijos, los temporales y, según el 8 del EMEP, el indefinido no fijo, ¿no? Con carácter general, todos los problemas que tenemos de indefinido no fijo los tenemos en administraciones públicas, propiamente dicho, ayuntamientos, cabildos, comunidad autónoma, etcétera, etcétera. El problema que se plantea es, en las empresas públicas, si se produce una contratación fraudulenta, empresa pública, no administración pública, empresa pública, ¿ese trabajador es declarado fijo o existe en las empresas públicas el indefinido problema? El Tribunal Supremo inicialmente dijo que sí, que podía existir indefinido no fijo, pero en el 2014 dictó una sentencia para ENA y en el 2015 dictó otra sentencia para Traxa diciendo que en las empresas públicas y en las empresas mercantiles públicas que tienen forma de sociedad anónima y se rigen por el derecho privado, no cabía el indefinido no fijo. Pues bien, esta sentencia, ¿qué es lo que hace? Cambia el criterio. Esta sentencia cambia el criterio y admite en las empresas mercantiles públicas, AENA, porque este es un pleito de AENA, antes había dicho que no tenía indefinido no fijo, sino fijo, y ahora dice que sí que tiene indefinido fijo, 6 años después o 7 años después, dice que a este señor le habían hecho contratos de obra o servicio y él planteó la fijeza. Y en la instancia le dijeron que sí, y en el superior le dijeron que sí, aplicando las sentencias del 14 de AENA. Pues ahora aquí el Supremo cambia el criterio. Y cambia el criterio con fundamento en una disposición adicional, una del EPE. Es verdad que este pleito se refiere a empresas públicas estatales. Lo que ocurre es que la norma en la que se funda, que es la disposición adicional primera del EPE, habla de entidades del sector público estatal, autonómico y local. A esas entidades públicas se puede aplicar indefinido no fijo. Por lo tanto, no hay que discurrir mucho para pensar en sociedades, ayuntamientos o de cabildos, de comunidades autónomas. Si se hace un contrato fraudulento, hasta ahora lo declaramos fijo. Pues con este criterio
habría que declararlo indefinido o fijo, con todas las consecuencias que ello tiene. Luego les traigo también una sentencia sobre otro tema que está dando bastantes problemas, que es el tema de la sucesión de empresas, la problemática del artículo 44 y la problemática de la sucesión convencional. Cuando la sucesión, el paso de los trabajadores de una empresa a otra empresa se produce porque le impone el convenio. Por ejemplo, convenio de limpieza, convenio de seguridad, hay muchos convenios que imponen la sucesión. El sector servicio. Saben ustedes que históricamente el Tribunal Supremo delimitó la sucesión del 44 a la transmisión de empresas de industria, vender un bar, vender una cafetería, una peluquería, un piscolario, lo que fuese. Y cuando lo que había era sucesión en las contratas, salía un contratista de limpieza y entraba otro contratista de limpieza, ahí no aplicaba el 44, sino decía que solo una sucesión de contratas. ¿Qué es lo que ocurre? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos encontramos otra vez con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 1997 crea la figura de la sucesión de plantilla y dice, en el sector servicio, limpieza, vigilancia, seguridad, mantenimiento, etcétera, etcétera, donde lo determinante es la mano de obra, si la empresa entrante asume a la plantilla o a la parte principal de la plantilla de la empresa saliente, eso también es sucesión de empresa. Y a partir de ese momento hay dos tipos de sucesión de empresa. La clásica, transmito la industria; la nueva, transmito la plantilla. Y esa transmisión se podía producir porque voluntariamente estaban de acuerdo las partes o porque lo imponía el convenio. El Tribunal Supremo no aceptó que la sucesión de plantillas a través del convenio estuviese sujeta a la directiva y al 44. Y dictó una sentencia en 2016 diciendo que la sucesión que imponía el convenio era otra cosa por lo que decía el convenio. Lo que ocurre es que el TJUE, en el año 2018, en el caso Somoza Hermo, le dijo al Tribunal Supremo que la sucesión prevista en el convenio, aunque venga impuesta por el convenio, es sucesión de la directiva y, por lo tanto, es una forma de sucesión de plantilla y se aplica el 44. ¿Cuál es el problema que se suscita y que les comento yo aquí? El problema es que los convenios, cuando regulan las sucesiones, establecen requisitos formales que hay que cumplir para que la sucesión se produzca. Dicen, pasarán los trabajadores, pero la empresa saliente tiene una serie de obligaciones, que es una obligación documental de dar determinada información a la empresa entrante. ¿Por qué hay que dar esa información? Porque la empresa entrante, como es una sucesión de la directiva y del 44, asume a los trabajadores con sus derechos y sus obligaciones y asume las deudas que tenga la empresa anterior y asume hasta las deudas de seguridad social. Y, por lo tanto, por todo eso tiene que haber una transparencia informativa. Entonces, aquí las sentencias que yo les traigo son una sentencia de 30 de septiembre del 2020 donde se produce un incumplimiento y el Supremo analiza el incumplimiento. Lo que ocurre es que en realidad el incumplimiento no se había producido y por eso la solución de la sentencia no. Lo que ocurrió es que entró a la empresa entrante y la empresa saliente no lo conoció porque había rescatado la contrata, el servicio que había rescatado el ayuntamiento, hizo la nueva adjudicación y no se lo había comunicado a la saliente. Entonces la saliente no podía cumplir deber de información. Pero en todo caso, lo que es importante de esta sentencia es que analiza el compromiso. Y aquí les quería hacer una reflexión, y es que convenios muchas veces regulan las consecuencias del incumplimiento. Y si el convenio regula la consecuencia del incumplimiento, lo correcto es que sea lo previsto en el convenio lo que se aplique. Si el convenio dice, como en el caso de la limpieza, que el incumplimiento da derecho a una indemnización, pues el incumplimiento no puede afectar a afecta al derecho de la empresa a reclamarle una indemnización al otro, pero los trabajadores deben pasar. El segundo caso que les traigo, que es de febrero, un 18 de febrero de 2020, es más sintomático y así conocen ustedes la posición del Tribunal Supremo sobre el tema, porque aquí se trataba de un incumplimiento efectivo. La empresa debía salario a los trabajadores, debía seguridad social y no cumplió con la obligación. La empresa entrante cogió a toda la plantilla, la contrató, pero la contrató con antigüedad cero. Y entonces, unos sindicatos promovieron un conflicto colectivo para pedir que se declarase que haya habido una sucesión y que la antigüedad era la que traían de la empresa anterior, los derechos los que traían de la empresa anterior. Y como había habido un incumplimiento, el Tribunal Supremo dice que ese incumplimiento tiene entidad suficiente como para que no opere la sucesión convencional y, por lo tanto, la empresa no tiene que asumir las responsabilidades ni la antigüedad de la empresa anterior.
En este caso, el convenio sí que establecía no solo consecuencias económicas, sino además establecía, decía, la reversión a la empresa anterior de los trabajadores indebidamente subrogados. Pero es que aquí no se da tampoco la hipótesis esta, pero el Tribunal Supremo tiene sus formalidades, justifica que no se acepte la sucesión. Y luego traigo otro supuesto también de una sentencia de 21 de enero de 2021 reciente, vinculado con el tema también, que es la situación que se produce cuando hay una sucesión de empresas, los trabajadores traen unos derechos de la empresa anterior y los nuevos trabajadores que contratan quieren esos derechos. Aquí se trataba, tema delicado, el colectivo de escoltas en el País Vasco, que pactó con las empresas de seguridad unas condiciones determinadas. Se produce una subrogación, la empresa entrante los acepta con esos pactos colectivos de empresas y con esas ventajas y mejoras económicas y de todo tipo, y entonces contrata nuevos escoltas, y los nuevos escoltas, derechos que esos escoltas. ¿Invocando qué? El artículo, el principio de igualdad. Si me está dando usted un trato desigual a situaciones iguales. Yo soy escolta, es más que yo. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Simplemente tengo que correr un poquito. El Tribunal Supremo lo que dice, no hay situación de desigualdad. No hay desigualdad. Ellos vienen de una situación jurídica absolutamente distinta. Ellos acceden a la empresa en virtud del mecanismo 44 que le da una garantía y usted es contratado nuevo y tiene el régimen jurídico que le da su nueva contratación. Por lo tanto, no hay desigualdad y no tiene usted derecho a reclamar esos derechos. Luego les traigo, aquí por supuesto, otra vez aparece la directiva. Luego les traigo una sentencia sobre otro tema conflictivo, que es el tema de las guardias localizadas, problemática de las guardias localizadas. Esta es una sentencia de 2 de diciembre del 2020, donde aparece autoritario porque hay una directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo, ¿no? Y esa directiva, lo primero que dice toda la sentencia ante juez, primero, los Estados miembros no pueden apartarse de los conceptos de la directiva, aunque sí mejorar. Por lo tanto, aunque nosotros tenemos una regulación exhaustiva de la jornada, tenemos un decreto sobre jornada, la regulación en el estatuto, la regulación en los convenios, regulamos un montón de situaciones. El sistema de la directiva es mucho más sencillo. El sistema de la directiva es un sistema binario. Solo existe tiempo de trabajo y resto del tiempo de descanso. No hay situaciones intermedias. En la directiva no hay tiempo de espera, tareas preparatorias, apertura, cierre, etc. No existe la situación intermedia. En la directiva o es tiempo de trabajo o es tiempo de descanso. Y es tiempo, la directiva define lo que es el tiempo de trabajo, estar en la empresa a disposición del empresario, en fin, y dice, por tanto, elemento material y elemento temporal, y a partir de ahí, los supuestos límites hay que ver si son tiempo de trabajo y si no, son tiempo de trabajo, son tiempo de descanso. Y lo determinante es, para saber si es tiempo de trabajo o tiempo de descanso, cuando se trata de situaciones como guardia localizada, que el trabajador tenga la disponibilidad del tiempo libre y no esté absolutamente condicionada por la exigencia de la guardia no presencial, la guardia localizada. Aquí el tema que se planteaba era el siguiente, se trataba del servicio de prevención y extinción de incendio forestal en la Comunidad Autónoma de Madrid, y tienen previsto una figura que lo llaman situación de disponibilidad grado 1, que consiste en una guardia localizada que tiene media hora para presentarte en el puesto de trabajo vestidito. Tú estás en tu casa, donde quieras, pero si te llaman tienes media hora para ir. Equipado, se supone que es de tu casa, pues te tienes que equipar hasta el punto donde te indiquen, desde el que se supone que te llevarán al incendio correspondiente. Bueno, pues aquí el tema que se plantea es si esto es tiempo de descanso o esto es tiempo de trabajo. Y entonces se invoca siempre una sentencia que hay del TJUE de 21/2 del 2018, el asunto que se llama Mazzac, donde la situación era la siguiente. El trabajador en las guardias localizadas tenía que estar en su domicilio y tenía 8 minutos para presentarse en el trabajo. Y ahí se dijo que eso era tiempo de trabajo. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo aquí? Que en la media hora, que como el trabajador tiene media hora de margen para llegar, puede disponer de su tiempo libremente. Esto es en Madrid, ¿eh? Y se supone que si te avisan, esté donde estés, tienes tiempo de llegar a tu casa aquí parte y en media hora comparecer allí. Por lo tanto, no lo considero tiempo de trabajo. Luego les traigo sobre otro tema que sigue sin resolverse una sentencia sobre el tema concreto de
el convenio colectivo aplicable cuando se trata de empresas multiservicios. ¿Qué convenio le aplicamos a los trabajadores de la empresa multiservicio que están trabajando en una empresa de hostelería y otros en una empresa de fábrica de helado? ¿Qué convenio se les aplica? Cuando se trata de empresas multiservicios que no tienen convenio propio, porque saben ustedes que las empresas multiservicios han intentado hacer los convenios, pero la Audiencia Nacional se los ha tumbado casi todo. Aquí, lo cuento muy resumidamente, hubo una primera sentencia del año 2015, la empresa afectada era Clece, no tenía convenio, entonces Clece contrató con el Ayuntamiento de Madrid los servicios de gestión integral de servicio de reparación y mantenimiento de equipo de edificio, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de equipo de seguridad, limpieza de edificio y ventanas y servicio de consejería. Y estas señoritas trabajaban en el servicio de consejería, eran auxiliares de información dando información en el edificio. Y entonces ellos pedían que se le aplicase el convenio de limpieza, diciendo que Clece era una empresa principalmente de limpieza y que figuraba como empresa de limpieza y que en el contrato figuraba el convenio de limpieza. Y el Tribunal Supremo declaró que la actividad principal de Clece aparentemente era la limpieza y se aplicaba el convenio de la actividad principal. El problema era que estas señoritas no figuraban en el convenio porque el puesto de auxiliar de información no cita el convenio. Pero bueno, ese fue el criterio del señor. Ese criterio se modifica el 11/6 del 2020 con una sentencia muy interesante de Blasco Pellicer a la empresa Serunión, que nos suena porque anda por aquí, por Canarias y por todas partes trabajando. Se trataba de unos trabajadores que prestaban servicios en una residencia de ancianos, pero Serunión se había adjudicado el servicio de alimentación, comedores y cafetería. Y la discusión era si se les aplicaba el convenio de atención a personas dependientes o se les aplicaba el convenio de restauración colectiva, que era lo que había contratado. Y la sentencia llega a la conclusión de que en estos casos lo que hay que aplicar es el convenio de la actividad que realizan los trabajadores. Como la actividad que realizaban los trabajadores era de restauración colectiva de comedores, pues había que aplicar el convenio de restauración y no el convenio de las empresas gerontológicas, porque ellos no realizaban esa actividad. Ellos lo que hacían era darle comer a los viejitos y no los atendían. Y estableció un criterio que a mí me parece mucho más sensato, que es el de la actividad, porque determinar cuál es la actividad principal es un disparate, porque tú puedes tener 8.000 trabajadores en limpieza y 4.000 en ingeniería y ganar 2 millones de euros con el de ingeniería y 1 millón de euros con los de limpieza. Y entonces, ¿qué es más importante? ¿El número de trabajadores o el dinero que tiene? ¿Y cómo determina cuál es la actividad principal con lo variable que es? Pero bueno, el caso es que este es el segundo criterio. Y luego se acaba de dictar recientísimamente, el 12 de febrero del 2021, una sentencia. Lo que pasa es que en este caso hay un matiz importante y es que no es una empresa multiservicio, sino es una empresa de servicio único, es una empresa de limpieza, que se adjudica el trabajo de camarera de piso en los hoteles, porque externalizaba la actividad de camarera de piso. Y las trabajadoras pretendían que les aplicase el convenio de hostelería. El convenio de hostelería, entonces, de Sevilla, esto en Sevilla, no decía que se les aplicaría, como dicen los convenios de hostelería de la provincia de Tenerife y Las Palmas, que a los que vengan a trabajar de fuera se les aplica el convenio de hostelería o salario. No decía nada. Y entonces, en la instancia, aplicaron el convenio de hostelería diciendo que ellos hacían una actividad de hostelería y que no lo dijo que se les aplicase el convenio de hostelería. El Tribunal Supremo dice que no, que ellos tienen su propia limpieza, actividad de limpieza, ellos tienen su propio convenio, que es el convenio provincial de limpieza de la ciudad, como se era en Sevilla, no sé dónde era, y que por lo tanto había que aplicarles el convenio de limpieza y no el convenio de hostelería, con el matiz que les he dicho. Y luego termino ya rápidamente comentándoles las 3 últimas sentencias. La primera, que es interesantísima, importantísima para los que actúan en los tribunales, 23 de julio del 2020, plantea un problema procesal, y es, a efectos de recurso, suplicación y de casación, ¿qué naturaleza jurídica tienen los medios de reproducción del sonido y de la imagen? O lo que es lo mismo, un correo electrónico o un WhatsApp es un documento. Si le damos la naturaleza jurídica al documento, podemos articular un recurso de suplicación invocando un WhatsApp, un correo electrónico. Si no le damos naturaleza al documento, sino decimos que es un medio de prueba distinto, no podemos poner un recurso como hacen ellas. Pues bien, esta sentencia cambia el criterio del Tribunal Supremo, que desde el año 2011 venía diciendo
que eso no son documentos y dice a partir de ahora que esos son documentos y que, por tanto, puedes recurrir en su aplicación invocando un correo electrónico, que era el problema que aquí se planteaba. Muy interesante el estudio que hace de lo que son las fuentes de prueba, los medios de prueba y el estudio que hace esta sentencia. La segunda sentencia que les comento es una sentencia de 25 de junio de 2020 que me llamó mucho la atención porque el Tribunal Supremo venía admitiendo, con algunos matices, que tú pudieses modificar la demanda y cuando la modificación de la demanda que fuese sustancial la hacías mucho antes del juicio, la parte podía haberse preparado y no le producía indefensión, llegaba a juicio y no podía alegar la modificación sustancial. Bueno, pues aquí les cuento el caso. Se trata de una trabajadora que tiene un contrato temporal de obra o servicio, la cesan y ella en la papeleta de conciliación y la demanda dice, mire, ustedes me cesan, pero la obra no se ha terminado y el contrato de obra o servicio es falso. Y luego, después de presentar la demanda, presento el registro diciendo, mire, en realidad ustedes me despiden porque estoy embarazada. Ustedes saben que yo estaba embarazada y presenta 2 escritos diciendo lo mismo. Y si no, en todo caso, habría un despido objetivo porque estoy embarazada. O bien me despiden porque estoy embarazada, vulneración de derecho fundamental, o bien se da la circunstancia que estoy embarazada y aunque usted no lo supiese, despido nulo objetivo con arreglo al artículo 55. ¿Qué es lo que dicen los 2 juzgados? Despido objetivo nulo, el juzgado y la sala. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Que como no se puso ni en la papeleta de conciliación ni en la demanda, es una modificación sustancial y por lo tanto no se puede tener en cuenta las normas del despido nulo ni el embarazo y que hay que declarar el despido improcedente. Y dijo que el despido era improcedente y que por haber hecho el profesional mal la demanda, pues la trabajadora se queda sin la remisión y sin el puesto de trabajo. Y la última sentencia, y con esto termino ya, es una sentencia que la tengo, es de 8 de enero del 2020, que me llamó mucho la atención y que la comento también siempre, que es si tiene derecho a las prestaciones por IT por incapacidad temporal una persona que se somete a una intervención quirúrgica privada que no esté incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para corregir defectos visuales, concretamente eliminar la presbicia, la hipermetropía y el astigmatismo. Aquí, esta persona, esto es relevante con las gafas, pero ahora te cambian el cristalino, como se llame, te ponen una cosita ahí y te arreglan todo eso de golpe. Entonces, esta señora se sometió a intervención, la dieron de baja, la dieron de alta y le dijo a la mutua, págueme. Y la mutua dijo, mire usted, eso no está incluido, eso no es una prestación, no págueme la operación, págueme la IT. La operación ni la reclamó porque no tiene derecho a ella. Págueme la IT. Y el tribunal, los tribunales dijeron, mire, eso no está en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que era el criterio que, lo dijo la mutua, y por lo tanto no tengo que pagarle. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo dice, mire, eso es una enfermedad. Pues según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad. Está en el catálogo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Eso requiere asistencia sanitaria y impide trabajar? Sí. Pues mire usted, si es una enfermedad, requiere asistencia sanitaria y le impide trabajar, eso es una situación típica de IT. Y son los poderes públicos, en este caso el Servicio Público de la Salud, el que tiene que decidir si la da de baja. Y si la da de baja, usted tiene que pagar la IT. Por lo tanto, condenaron a la mutua a que pagara la IT. A mí me parece estupendísima, me parece muy bien y me llama la atención y por eso se las comento. Y con esto yo termino y quedo a disposición de ustedes, junto con el señor Losada, para si quieren hacernos alguna pregunta, tienen alguna duda sobre esto, comentar. Sí. Muchas gracias. Hay una pregunta para trasladársela a José. No sé si José puede activarse el micro. Por aquí. Él está activado. Controla perfectamente la aplicación. Sí. Bueno, hemos aprendido mucho entre ayer y hoy, ¿eh? No habíamos usado antes. Para aprender la próxima profesional. Bueno. La pregunta que me remiten es muy interesante. Claro, lo que están planteando es qué sucede en los supuestos en que no se llegue a acuerdo con la RLT en las propuestas y medidas de la negociación de un plan. Les respondo también con una situación real que vivimos en el periodo anterior, ¿no? Entre 2007 y 2019. Tuvimos un plan de igualdad parado durante más de 10 años, bloqueado, negociando y sin llegar a ningún acuerdo, ¿no? Les ruego que lo pongan en clave de lo que comentamos inicialmente, la configuración de la propia sentencia de 26 de enero de 2021.
la nueva adecuación de las obligaciones de registro, depósito y publicación de los planes de igualdad. Son convenios colectivos. Son convenios colectivos. Por lo tanto, obligación, negociar. Llegar a acuerdos. No llegamos a acuerdos, no pasa nada. Se bloqueará, vendrá la inspección, nos preguntará, apórteme su plan o por qué usted no ha depositado y tiene publicado su plan, si tiene esta plantilla, porque no he llegado a acuerdos. Pero lo que tenemos es que hacer unas buenas actas de negociación donde se plasmen los desencuentros o las dificultades. Y si me lo permite, y por si eso también ayuda a alguien que a lo mejor no entendió el planteamiento que yo hice inicialmente, que pasé también muy superficialmente, ¿qué pasa si los sindicatos en esos 10 días que tienen no nos responden? Pues que no habrá negociación. O sea, que no será posible constituir una comisión de igualdad. No podremos irnos al planteamiento de, bueno, vamos a hacer una comisión ad hoc. En ningún caso. Pero si viene la inspección o si alguien pregunta y su plan de igualdad, sacaremos la documentación para acreditar. Mire, he convocado, he fijado esta fecha, me he dirigido, incluso he insistido, lo he hecho por una segunda vez. Y si no me contestan, no habrá negociación y no habrá plan. Efectivamente, ahí pues habrá una situación de vacío, estando obligados legalmente a tenerlo. No habrá porque no hemos llegado a acuerdos, no habrá porque no he conseguido que atiendan mi petición y no ha habido negociación y por lo tanto no ha habido acuerdo y no pasará absolutamente nada, pero estaré en condiciones de acreditar que he desplegado todas las acciones necesarias para efectivamente llegar a ese acuerdo cuando hay comisión de igualdad o para constituir la comisión sin recibir respuesta de la parte social en el caso del supuesto del artículo 5.3. Yo no te oigo, Humberto. Sí. No, y decía José que coño, lo que tú has dicho, lo has dicho estupendamente y es eso, que es que en definitiva lo que tiene que subyacer ahí es el elemento de la buena fe. La relación laboral está basada, el contrato de trabajo está basado en la buena fe y la negociación colectiva está basada igual en la buena fe. Y si ustedes recuerdan la regulación de los despidos colectivos, pues en los despidos colectivos se exige la negociación de buena fe y si no se negocia de buena fe, el despido colectivo puede ser hasta fraudulento. Y aquí pasa lo mismo. Si tú acreditas que tú has intentado negociar y no has llegado a acuerdo, no pasa nada. Si se acredita que una parte es un golfo, otra parte es un golfo y que está boicoteando la negociación, entonces aparece el componente de mala fe, que eso puede acabar incluso, si es la empresa la que lo hiciese, pues incluso con una sanción por inspección. Pero lo que quería yo apostillar de lo que dijo José, que es lo que dijo él, es que lo que tiene que acreditar la empresa es que tiene una negociación de buena fe, que ha intentado, ha hecho todos los esfuerzos posibles y no ha sido posible. Y si no ha sido posible, no hay ningún problema. ¿De acuerdo, José? Absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, don Humberto. Claro, yo ahí lo que se me ocurre, pero ya esto es rizar muchísimo el rizo, habrá que recurrir a las medidas de conflicto colectivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo en un convenio colectivo? Pues que se monta un lío, o sea, que habrá un preaviso de huelga, habrá un lo que sea, ¿no? Pues aquí es conflicto colectivo, igual, para intentar que esa situación que plantea Cristina en su pregunta se desbloquee, ¿vale? Habrá que buscar una mediación, habrá que hacer lo que razonablemente desde el punto de vista legal de las relaciones laborales sabemos que podemos hacer para presionar a la otra parte, ¿no? Porque tendremos interés en dotarnos de ese plan, seguro. Pues bien, no. Hay una pregunta en el chat, que no sé si está José viéndola, pero vamos, que creo que viene más o menos respondida ya con los puestos. La pregunta de Carmen, sí, tengo el chat desplegado. Gracias, Lira. O Mercedes, no sé quién de las dos habló. Pero bueno, sí, efectivamente creo que va un poco en la línea anterior, ¿no? Lo que Carmen plantea es que si finalizado el plazo de elaboración del plan no se ha iniciado ni existe acuerdo de creación para la Comisión de Igualdad, ¿cómo se actúa? Bueno, aquí el problema va a ser el que se imaginan, ¿no? O sea, quien va a actuar va a ser la inspección. Aquí si no hemos hecho los deberes a tiempo, ¿no? Y si fuera de plazo, pues no hemos puesto en marcha, como antes les sugería, al menos diríjanse a la otra parte, al menos constituyan la comisión, al menos empiecen a recabar esa información ingente que es el diagnóstico para demostrar que han hecho cosas, ¿vale? O sea, por eso les decía al comenzar la sesión esta tarde que no se agobien, que no se planteen que esto es una catástrofe, ¿no? Lo que tienen es que activarlo en cuanto sean capaces y demostrarle a la inspección, si hay una comprobación, que ya se han puesto en marcha, que han hecho el encargo a un profesional, lo que proceda en cada caso, ¿no?
por lo menos para demostrar que efectivamente hay acción. Pues nada más, solamente, José, comentarte que están enviándonos mensajes de WhatsApp pidiéndonos una jornada práctica sobre el tema de los planes de igualdad y además el registro horario, que todavía, a pesar del tiempo, pues siguen surgiendo dudas. Entonces, para que lo anotes como deberes, ¿vale? No queremos abusar de ti. No. Abusen lo que necesiten. Como decía el presidente, dentro de 2 o 3 meses, si Dios quiere y nadie lo evita, ¿vale? Que es la periodicidad que quieren dar a estos fantásticos encuentros, por supuesto, a su disposición cuando quieran. Sí, nada, agradecer a todos la asistencia y la paciencia porque es una plataforma nueva que estamos empezando hoy, es la primera jornada que hacemos con ella. Esperamos que se tengan que familiarizar y que participen en todas las que tenemos programadas y pensadas. Si Humberto quiere decir algo. Sí, yo nada, darle las gracias a los presentes y a los televidentes, reiterarle a José las gracias, de verdad. Yo sé el esfuerzo personal que tú haces para hacer estas cosas, sé que lo haces por el cariño que le tienes a La Palma y a la asociación nuestra, pero te lo agradezco especialmente y comprometer a José para hablar del registro horario dentro de 3 meses y emplazarnos para volvernos a ver bien a través de este sistema mixto, bien a través de un sistema presencial. Esperemos que no sea solo a través del mixto, porque entonces eso significará que estamos fatal. Y por lo tanto, muchísimas gracias de verdad y sepan que seguiremos en el empeño de hacer formación en La Palma, gracias además al esfuerzo personal de este equipo que son Leire y toda la gente que le echa una mano. Muchas gracias de verdad, buenas tardes y ahora ya... Se enviará la documentación por email. Y la documentación se le enviará por email y si alguien quiere alguna de las sentencias que he comentado, que la pida y se la mande. ¿Vale? Y nos desconectamos y nos vamos a tomar un vino blanco que viene estupendamente. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.